Bienvenidos a Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Cualquiera persona que sea fan del fenómeno ovni se habrá encontrado con lo que es la ufología paranormal o la paraufología. Esta rama de investigación, yo no sé si llamarla rama de investigación, digamos esta rama de la ufología, se enfoca en hacer paralelismos con otros fenómenos paranormales y la ufología. La ufología que durante los años 60 y 70 recibió un empuje inmenso a la idea de la inteligencia extraterrestre, de que lo que había detrás de objetos volantes no identificados eran inteligencias de otras civilizaciones lejanas. Hoy en día nosotros ya podemos discernir que cada caso tiene que ser evaluado por sus propios méritos. No se pueden poner todos en un solo cajón desastre, ¿no? A pesar de que mucha gente continúa haciéndolo. Y analizar de dónde viene. Una de las primeras personas que hizo esto de manera bastante rigurosa y juntando datos fue el francés Jacques Vallée. Pero Jacques Vallée también pertenecía a un grupo de otros investigadores que entendían que, como te digo, la ufología tenía un componente de alta extrañeza que nos dejaba perplejos. Entre ellos tenemos a John Keel, del cual hicimos un monográfico hace un par de temporadas, un monográfico muy detallado. Y también tenemos, tirando hacia el suelo patrio, hacia España, tenemos, por ejemplo, a Salvador Freixedo. Pues la razón por la que estoy trayendo a la paraufología a esta introducción es porque detrás de mucho avistamiento ovni hay sucesos muy extraños que a la vez también son em, paralelos al folclorismo. Por ejemplo, cuando en el antaño nos hablaban, ¿no?, sobre encuentros de hadas, de demonios, de brujas, de trasgos y de otros seres imaginarios invisibles, imaginarios o invisibles, pues había puntos en común. Por ejemplo, podemos decir que esa campana de silencio que acompañan algunos avistamientos de humanoides, ¿no?, también se producían con estos Campana casos de folclóricos. irrealidad, ¿no, Gerald? Eso que hemos hablado mucho, ¿no? Y Pedrero, de hecho, hace mucho hincapié en eso. Me parece un punto, una clave, ¿no? De todo este misterio. Sí, pero es que yo no la llamaría de irrealidad, porque lo único que mantenemos en ella es el silencio, aunque la gente añade otros percepciones subjetivas, como que parece que el tiempo se para, parece que no, el viento dejaba de soplar y cosas así. No sé, o sea, lo que sí es cierto es Esto que lo sí, hemos comentado alguna vez, que eso también pasa cuando tienes, por ejemplo, un accidente en coche y ocurre exactamente lo mismo. En un momento de crisis el cerebro funciona más rápido, tiene que pensar más rápido y te da la sensación de que te ralentiza. Aparte, si es un shock, un impacto, algo que no te esperas claro. o causa un trauma, se te queda grabado a fuego en el cerebro, ¿no? Y eso que acabas de mencionar, yo también lo he traído a correlación de decir que es un estado de shock, porque tener un accidente, tener una caída, tener una crisis, ¿no?, en la que tu vida peligra, a tu cerebro le parece lo mismo que si ve, por ejemplo, humanoides bajando de un platillo. Es un estado de shock que rompe tus esquemas de la realidad. No Ujú. digo que siempre sea así, pero se podría correlacionar. Tu cerebro lo podría interpretar así. Por tanto, es normal que tenga los mismos procesos para copar con el shock en el caso de un accidente como en el caso de un avistamiento ovni no esperado. Y esto es algo que vamos a hablar largo y tendido hoy, porque yo he traído muchas veces, he dejado caer la puntilla, he dejado caer la insinuación de lo daimónico. Y lo daimónico para mí se convirtió también en un término un poquito amplio, donde hablaba del mundo invisible. Y entonces este programa que vamos a hacer hoy, vamos a profundizar inmensamente en lo que es el daimonismo para que podamos hablar sobre cómo esto se relaciona con mucho evento forteano. Hablamos del mundo ufológico, hablamos de la criptozoología, hablamos de apariciones marianas, nos referimos también a las leyendas folclóricas, Santa Compañía, las huestes de la caza, y etcétera.
y veremos que hay muchos puntos en común. Por tanto, yo uso como plataforma de lanzamiento el elemento de lo daimónico para adentrarnos dentro de lo que es posiblemente el mundo de lo invisible. Al otro lado del micrófono tenemos con nosotros al maravilloso David Santiso, que no solamente se encarga de traerle un toque mucho más escéptico y crítico al programa, sino que además hace maravillas con la edición y prepara también muchos aspectos de las redes sociales. Y al otro lado del charco tenemos al gran Geraldine dirigiendo todo este cotarro de voces y audio, de sonidos en la cabeza y todo lo que nos va a deparar el monográfico fantástico de hoy y creo que de la semana que viene. Posiblemente. Juntos hacemos Clave 45, un programa que trata sobre misterio, el mundo del misterio, conspiraciones, geopolítica y todas estas cosas que nos interesan. Y nuestro lema es, Y que las conspiraciones existen, creas o no en ellas. Más o menos es uy, así el más o lema, ¿no? menos, pero sí, nos sirve, David, está bien. ¿Cómo vas a pillar, eh? Sí, de todas formas, amigos, esta es la intro al programa. Quedarse con nosotros. Voy a exponer un monográfico interesante. David me va a intentar zancadillarme un poco, ¿no? Y traerme un poquito al corral de lo racional y tal. Y yo tampoco me voy a ir mucho por ahí, por los cerros de lo imaginario, pero va a ser una exploración un poquito filosófica interesante sobre. Y recordad, amigos y amigas, se trata de explorar un poquito el mundo invisible usando la introducción al mundo daimónico. ¿Vamos allá, David? Adelante, Gerald. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es Edenex, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. Hola amigos, soy David Parcerisa y me acaba de llegar el libro de David Santiso que compré directamente de la página de Guante Blanco. La distopía del siglo XXI es una auténtica gozada. Me ha hecho despertar, os dejo aquí para los seguidores de Clave 45 una primicia. Y es que este libro me ha abierto los ojos y ya no creo en las tonterías esas de los Anunnakis y energías chungas de planos existenciales. Me he dado cuenta que eso de hablar con Enki en catalán era una tarada mía. Eso sí, al peyote le voy a seguir dando. Un saludo y se os quiere mucho. Lo daimónico. Lo daimónico es un término usado en el programa, en Clave 45, casi de manera intercambiable con el fenómeno forteano. Pero a pesar de lo mucho que lo usamos así, intercambiadamente, tiene muchas diferencias sutiles. Por lo general, lo forteano se refiere a cosas extrañas y todo cabe en el mismo cajón desastre llamado forteanismo. Ahí metemos a los ovnis, las apariciones marianas, la criptozoología, fantasmas, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo daimónico tiene mucho más que ver con una concepción que nos ofrecieron los antiguos griegos en la Grecia clásica. Para ellos, el daimón era un ser. Y era un ser casi invisible, no siempre, pero sobre todo que habitaba en un mundo invisible y que conectaba a los seres humanos con los dioses. Hoy en Clave 45 vamos a hacer un repaso a los daimones, la daimonología y lo importante que tiene que ver para el mundo del misterio. Vamos también a usar como apoyo una referencia que es el libro de Patrick Harpur, Patrick, el apellido es Harpur, llamado La realidad daimónica. Está publicado por Ediciones Anómalas, está publicado por otras editoriales. Pero tened en cuenta, ¿no? Este monográfico no va sobre el libro. Lo vamos a usar para referencias de vez en cuando. Bueno, y antes de entrar en el monográfico, hay que invitar a nuestro daimón favorito, a David Santiso.
David Santiso, que es el daimón del escepticismo. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos, Gerald, al pie del cañón, como no puede ser de otra manera. Bien, tú cuando viste que íbamos a hablar del daimonismo, casi te escondiste, ¿no? Ya Dijiste, está, uff. yo dijo, ya está Gerald con las voces otra vez. Pero sin embargo, esto, fíjate, lo introduje yo en la primera temporada del programa, allá hace 9 años, y tuvo una acogida muy buena. Yo Desde creo que es tu entonces, tema, ¿no, Gerald? Yo creo que este es tu tema. Yo creo que además pocos otros de misterio hablan del daimón así como haces tú o en profundidad. Igual lo tocan así como muy de soslayo y tal, pero yo creo que este es como tu tema o uno de tus temas favoritos. sí, y mérito a quien tiene mérito, ¿eh? Quiero lanzar un saludo y un reconocimiento. Quiero mandar mucho reconocimiento a Jesús Callejo, Mm. porque recuerda que cuando lo trajimos al programa, hablamos de una teoría que él había propuesto, que era la teoría de la distorsión. Esto le damos a dar las gracias a Jesús Callejo, cuando Jesús Callejo hizo ya unos vídeos exponiendo la teoría de la intrusión. Por favor, no la confundan con la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, del maestro Caravaca. Pero Jesús Callejo, que es un hombre renacentista, un sabio entre los sabios, ¿no? Trabajando con Carlos Canales, también otra persona fabulosa, pues trajo la teoría de la intrusión donde ellos decían que había que escuchar, había que oír, había que darle atención a cuando el fenómeno extraño, el fenómeno forteano, se entremezclaba con el fenómeno folclórico, con el fenómeno antiguo, ¿no? Las hadas, los gnomos, los trasnos, todas estas cosas. Sí. Y yo empecé a tirar del hilo de ellos, pero me fui más para atrás y encontré, como te digo, la conexión hacia el daimonismo, que me parece también muy interesante, porque básicamente históricamente eran las primeras referencias a la teoría de la intrusión. Y como digo, David, vamos a hablar un poquito también de vez en cuando apoyarnos en el libro de Patrick Harpur, que creo que es necesario en todas las bibliotecas para que todo el mundo entienda un poco por dónde lleva el tema. Pero ojo, yo no voy a decir que es referencial. Me parece esclarecedor. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Óscar Fábregas? Y hay que decir que pongamos que hablo de Jesús, es el libro referencial que tienes que tener en la estantería para Sí, conocer la figura de Jesús, porque es referente. sí, sí, sí. Yo diría que el de Patrick Harpur, La realidad daimónica, no es referencial. Es más bien, como te digo, introductor. Y es muy bueno. Y yo lo apoyo y les aconsejo a todo el mundo que lo compre y lo lea. Pero no es tanto referente, sino, como digo, introducción. Es exposición al tema. Y nada más que decir, yo sé que tú vas a estar apoyando. Este monográfico lo voy a charlar yo, tú me vas a tirar piedras, me vas a meter la zancadilla, vas a intentar hacerme tropezar y tal, lo cual está muy bien. Le recordamos a la gente que David está ahí para mantenerme honesto. Lo digo muy en Ahí serio. estamos. No, no, es en serio. Así que dejar de joder con que me interrumpe mucho y todos esos rollos, ¿no? David, interrumpe lo que te salga a ti de los huevos. Está bien, Yo te, oye. yo te ignoraré también como me apetezca. Eso es lo mejor. No, en serio, interrumpe las preguntas que tengas que hacer, pero por favor recuerda una cosa, yo muchas veces no voy a poder contestarte, porque son preguntas que a ti te surgen y que yo no he preparado la respuesta para Claro. ellas y es lo que hay, habrá que moverse, ¿no? Y seguir adelante. Pero bueno, me parece que las preguntas que tú hagas pueden funcionar como una cámara de eco, una cámara de resonancia, como para que los oyentes también se las planteen e intenten buscar la respuesta por su cuenta, por eso digo que son importantes, ¿no? Perfecto. Y nada más, David, vamos al monográfico. Adelante, Gerald. Vamos Va- con el Vamos, monográfico. vamos a abrir la puerta que entren todos los daimones en tromba, porque Ey, además hemos puesto jamón y vino y olvídate, en España. Estando yo al mediodía, en el búnker, cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical. Mis compañeros de la División Azul, 7 en total, gritaron varias veces mi nombre. No hice caso de los gritos, pues pensé que se trataba de algún aparato que caía. Pero cuando salí por fin, minutos después, los 7 estaban haciendo comentarios muy excitados, que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes.
que dio 2 o 3 vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios, todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenneth Arnold, escrito por Manuel Carballal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website. El gallego sabio, el hombre que descubrió los ovnis. Para nosotros referirnos al mundo daimónico tenemos que mirar hacia atrás, hacia la Grecia clásica. Los griegos, cuando estaban intentando entender el mundo que los rodeaba, tenían que entenderlo a través de la dialéctica. Dentro de la Grecia clásica es cierto que había matemáticos, es cierto que había gente que en principio practicaba la física y en principio practicaba la alquimia o la química, pero era a nivel tremendamente básico. ¿Cómo comprendías el mundo? Lo comprendías observando y después haciendo una dialéctica, haciendo un discurso sobre lo que veías, ¿no? Para intentar entenderlo. Em, De Dentro de esto... Gerard, la discusión es el gran auge o como la gran aportación que tienen a la historia, ¿no? El tema de la discusión, ganar las discusiones o entablar y libros enteros con discusiones entre dos sabios Sí, y sí. tal, era como gran parte de su cultura, la base de su cultura, de la construcción del mundo que ellos nos han traído, ¿no? Exactamente. El De hecho, debate. Ujú. hay incluso lo que se llama una conversación aristotélica, que es básicamente hacerle preguntas a la otra persona, ¿no? Para llevarlas al camino al que tú quieres llegar. Que está muy bien, o sea, está genial. Pero dentro de esto estaba también la filosofía, que era la adquisición de conocimientos. Y claro, se hacía a través, como dices tú, de diálogos, de entablar tertulias, de proponer ideas y pensamientos, ¿no? Y aparecían las cosmogénesis, aparecían cómo se creaba la Tierra, aparecían los orígenes de la Tierra, Sí. ¿no? Y aquí se atribuían a los dioses muchas cosas, obviamente, ¿no? Y había diferentes, fíjate que está la cosmogénesis, que es la creación del universo, y después estaba la teogénesis, la teogénesis. La teogénesis es cómo surgen los dioses. Y la mayor parte de estos griegos hablaban de la teogénesis como que al principio hay caos y después aparece luz. Y entre luz y caos surgen esos dioses y surgen después el resto de la creación. Fíjate que en muchos de estos perspectivas griegas de cómo se hace la creación, los dioses per se no son los que hacen la tierra, ni el mundo, ni a los humanos. Ellos aparecen como parte de la creación. Entonces, esto te lo explico esto por un detalle, que es algo muy ingenioso que hacen los griegos. Los griegos ponen a los dioses en su ámbito y a los humanos en el suyo, a la vez, paralelos. No tienen esta idea judeocristiana de que aparece un dios que crea y ese dios nos crea a nosotros. Ellos, los dioses, tanto los dioses como los humanos, son creados al mismo tiempo por el universo a la vez. Bueno, son dioses terrenales, de hecho, ¿no? Tienen mismas pasiones y mismos delirios y mismas incertidumbres y mismos odios o amores que cualquier ser humano. Verás, desde un punto de vista psicológico, sí, son dioses fallidos como dices tú, con pasiones humanas. Pero a donde te iba a llevar yo es que los dioses, según la filosofía griega, el conocimiento griego, los dioses no interactúan con los hombres. Los dioses viven en el plano de los dioses. Y los hombres viven en el plano de los hombres y ninguno tocará el plano del otro. Son intocables, son agua y aceite. Bueno, pero Ahora, sí bajaba de vez en cuando algún dios a violar a alguna por ahí, o los semidioses se mataban unos con otros, y había ahí. Se verás, mezclaban poco, pero. eso que has dicho es importante. Resulta que cuando Zeus quiere cepillarse a alguna humana, se tiene que convertir en animal humano.
O sea, Zeus no viene y desde el cielo tira un cipotazo y se folla a una ninfa No manda un humana. pájaro, no manda un pájaro. Esos son los cristianos después, ¿no? Los griegos no tira un esperma desde lo alto y preña a una tía. No, se tiene que convertir. Y no sabemos ese proceso de conversión. A lo mejor requiere un sacrificio por parte de ese Dios, ¿eh? O no sabemos, es apenas descrito, ¿no? De hecho, claro, como los humanos sabemos que los dioses se manejan, perdón, como los humanos griegos pensaban que los dioses griegos se manejaban en otro ámbito, desconocían sus poderes, aunque sabían que tenían mucho más poderes, ¿no?, que los hombres, como por ejemplo la longevidad. Y después ciertos poderes que después Carl Gustav Jung habla de arquetipos, ¿no? Por ejemplo, Poseidón, el dios del mar, ¿no? Zeus, el rayo, etcétera, etcétera, ¿no? Hermes, el conocimiento, Diana, la cazadora. Bien, pues, pero tú lo has dicho, bajaban y follaban. No, se hacían parte de la humanidad. Tenían que cobrar algún tipo de carne. Se podían convertir en toros, se podían convertir en gansos, se podían convertir a lo mejor en joven efebo. Está bien, pero había que tomar carne, había que tomar corporalidad. Y ahí podían follar a alguien. Y de ahí venían los demidioses. Y ojo, los demidioses, que eran mitad humanos, mitad dioses, según los griegos. Todo esto es según griegos, que además recuerda que en España y en la mayor parte de la cultura occidental es el origen de su cultura, ¿no? Bien, Has dicho demidioses, no semidioses. semidioses, esto es americanismo, esto es Ah, anglosajonismo, que lo llaman demigods, demidioses, pero son semidioses, ¿vale? sí. Mitad humanos y mitad dioses. Los dioses no quieren hablar con los semidioses tampoco. Los semidioses, los hijos de los dioses, están más pegados a las madres o a los padres humanos que a los divinos. Incluso Hércules, cuando quiere hablar con Zeus o con quien sea, no consigue una audiencia, es imposible. Y los dioses que quieren ayudar a los semidioses lo hacen a su manera, los hacen invisibles o toman corporalidad. Nunca viene un dios y se presenta como dios. Entonces quizás aquí hay algo de paralelismo con el judaísmo, porque recuerda que en el judaísmo dicen que no puedes ver a Yahvé en su gloria, tal como es. Tienes que Ujú. verlo a través de un traductor o a través de una metáfora o una personificación. Si La lo ves zarza ardiendo o cosas así, la exactamente, nube o... Ujú. exactamente, sí, exactamente, ¿no? Y fíjate qué culturas tan distantes. Estas son del Oriente Medio, las otras son de más Pero bueno, cercana a Europa. pero también ya que estás referenciando a Jung, los arquetipos, o sea, Claro, que claro. hay más deidad, que mejor deidad que aquella que no se puede representar porque es incomprensible. O sea, Sí, más arquetípico que eso no puede ser. Es tan superior a ti que no te lo puedes ni imaginar. Es tan grande y tan poderoso y tal que no se puede ni dibujar. Ya sí. está. Ten cuidado, no intercambies el término arquetipo con cliché, porque lo que te estás refiriendo tú es un cliché, Ujú. mientras que el arquetipo no es un cliché. El arquetipo es elige una propiedad y después se encuentra la entidad que la represente. ¿Me entiendes? Quiero decir, por ejemplo, ¿no? La naturaleza. Diana. Diana se va a convertir en el arquetipo de naturaleza. Claro, pero ya que hablo del arquetipo de Dios, el Tú típico empezaste Dios a de todas decir, las religiones. tú lo hiciste reverso, tú hablaste del Dios que es incomprensible, por tanto eso es el arquetipo, ¿no? Y no sería así. Me refiero, quizás me vienes a decir, háblame del arquetipo de lo incognoscible, de lo que no se puede llegar a conocer, ¿no? Y tú dices, pues estarían Yahvé, estaría Zeus, sí, pero a lo mejor también estarían los daimones, estarían todos los que pertenecen al mundo daimónico, porque no eres capaz de conocerlo, pertenece a lo invisible. Por eso digo, ten cuidado con intercambiar o con usarlo mal, que Bueno, a una ver. cosa es arquetipo, otra cosa es cliché. Yo creo que Ujú. esto entraría mejor dentro de los clichés de lo no conocible, ¿no? De lo incognoscible. Eh, ¿A dónde te iba a llevar yo? Los griegos están creando este mundo, ¿no? Y están creando a los dioses que les dan funciones arquetípicas, como tú estabas diciendo, pero a su vez dicen, ningún humano puede conocer los designios de dioses a no ser que los dioses vengan, se hagan cuerpo. Y ojo, cuando se hacen cuerpo, cuando vienen a hablar con David Santiso, yo qué sé, Atenea, cuando viene a hablar con David Santiso, viene como una muchacha o como un cervatillo. Y David puede agarrar una pistola y matarla si quiere. Matará la forma humana, ¿no? La diosa vuelve a su reino invisible. Bien, pero fíjate, los griegos dijeron que en medio de todo esto hay un grupo de entidades que se comunican con los humanos cuando quieren y que se comunican con los dioses cuando quieren, pero que no pertenecen al mundo de los dioses y que no pertenecen al mundo de lo visible humano.
y a eso lo llamaron los daimones. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Rendlesham o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vallée, Charles Force o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo forteano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Los filósofos que se dedican a elucubrar sobre esta relación entre hombres, dioses y daimones llegaron a varias conclusiones interesantes. Una de ellas era que a veces los daimones nacían paralelos a los humanos, nacían pegados a un humano. O sea, cuando David Santiso es parido, se te pega un daimón. ¿Y por qué? Bueno, porque dentro de la cultura griega aceptaban el que personas actuaran fuera de carácter por influencias externas. Verás, ¿de dónde viene esto? David, tú, por ejemplo, ¿no? Eres un tío que haces 5 cosas. Por ejemplo, dibujas, lees cómics, haces audios, grabas vídeos y comes. Esas 5 cosas, ¿no? Pero un viernes agarras y te subes a una piragua. Un solo viernes te subiste a una piragua y remaste más duro que el campeón de natación de piragüismo español y ganaste. Y todo el mundo quedó flipado, pero no volviste a repetir esa hazaña. No volviste a repetir esa hazaña. Entonces, ¿qué pasó? Pues no sé, sentí un impulso que me dijo que lo hiciera y lo hiciste. Fue el impulso de tu daimon. Y tú cediste a él. Pero el daimon no te vuelve a influir, no lo vuelves a repetir. Algo así parecido a lo que en el futuro hablan de la inspiración de Claro, las musas. yo me estaba recordando a las musas y estaba recordándome no sé, a los ángeles de la guarda también, aunque eso es como que ya es desde que naces, ¿no? El ángel de la guarda que se te pega a ti toda tu vida, ¿no? Claro, claro, claro. Pero estamos haciendo aquí un ejercicio antropológico, ¿no? Por tanto, estamos yendo a lo más recóndito que podemos, que tiene que ver con nuestra cultura. Y creo que esto es casi de lo más recóndito. Quizás dentro de Egipto hay algo aún más recóndito que tenga que ver, pero yo discutiría, argumentaría cuánto nos influye Egipto. A lo mejor tendríamos que hacer 2 saltos. Egipto a lo mejor influye a los griegos. Y después los Claro. griegos crean nuestra cultura. Bueno, y Pero en Egipto serían los Dijin, ¿no? Uy, eso es otro melón que me estás abriendo que hablaremos más tarde, porque además te iba a decir, creo que voy a preparar un programa hablando sobre los Dijin como elementos daimónicos más adelante. Pero volviendo a Grecia, ¿verdad? Estamos hablando de que los griegos han dicho que a ti tú puedes nacer con un daimón. Ojo, el daimón te puede influenciar. Pero fíjate esta gran diferencia que hacen los griegos, que me quito el sombrero delante de ellos, ¿eh? El daimón te puede influenciar, pero define tu carácter. Si tú aceptas ser influenciado por el daimón o no. Verás, el daimón puede ser una influencia sobre tus acciones, pero nunca será una excusa.
En la Grecia antigua no vale decir, ay, me volví loco y le asesté 5 puñaladas a aquel cabrón que me miraba mal porque me lo dijo mi daimón. Eso no te salva. Pero esto no es un poco lo mismo que dices tú, señor juez. Las voces me dijeron que lo quemara todo y lo Claro. quemé. No, a ver, vale, usted escucha voces, pero no tienes por qué hacerle caso a las voces. Bueno, pero a lo mejor el juez dirá, en ese momento estaba enajenado, él no estaba dentro de su sano juicio y le dan otro tipo de ajusticiamiento, le dan otro tipo de tratamiento, Sí, pero que camino habrá de gente justicia. hay otra gente que oye voces y no mata a la gente o no quema cosas. Sí, sí, pero en la Grecia antigua no te servía. Ni siquiera valía la pena que dijeses, es que escuché voces y lo hice. No, porque al contrario, eso definiría que tienes un carácter débil y que eres menos humano que el resto, eres menos persona que el resto, eres más animal, porque te dejas llevar por esos impulsos voceados por los daimones en tu oído. En la Grecia antigua no servía de excusa, ¿vale? No podías Ujú. decir, me lo dijo mi daimón y yo lo hice. Al contrario, serviría para elemento de ostracismo, de separarte de la comunidad, porque serías el eslabón débil de la cadena Sí, pero social. no liga el daimon a que sea bueno o malo o beneficioso para ti. Puede ser bueno o malo. O sea, no es. Esa, El ángel de la eh, guardia suele protegerte a ti, o otros espíritus igual te protegen, o no, pero este como que no se dice si es bueno o malo. ese es otro tipo de línea filosófica que continúan analizando los sabios griegos. El daimón es bueno, el daimón es malo. Llegan a la conclusión de que estos seres intermedios no son buenos ni malos. O no, bueno, a ver, la mayoría, vamos a ser específicos, David, la mayoría de estos seres intermedios, la mayoría no son buenos ni malos, son amorales y aéticos. Aunque hay unos pocos que son malos y hay unos pocos que son buenos. Y por esto quiero decir, hay unos pocos que tienden hacia la maldad y darte consejos malos, y hay otros pocos que tienden objetivamente a darte consejos buenos y hacia la bondad y a ser mejor persona y cosas así. Pero esos son la minoría. En su inmensa mayoría, en su inmenso porcentaje, el 90% de los daimones, a veces te van a dar buenos consejos, a veces te van a decir que hagas cositas maliluchas, traviesas, y a veces no te van a hablar, no van a estar involucrados en tu vida. Hola, soy Juan José Sánchez Oro, colaborador habitual de programas como La Rosa de los Vientos, El Dragón Invisible o Falsa Bandera, y estáis escuchando Clave 45, el programa para los que creen que las conspiraciones existen. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. Pues así es como aparecen en los cimientos de nuestra historia porque la Grecia proporciona los cimientos al conocimiento occidental. Aparece el concepto de los daimones. Estos conceptos del daimonismo después van a ser usados por diferentes grupos, como por ejemplo los cristianos originales van a aceptar la existencia de daimónicos, de los daimones, los gnósticos, los grupos herméticos de conocimiento también van a hablar, los neoplatónicos, los neoplatonistas, los filósofos neoplatonistas que aparecen después, obviamente, de Platón, también quieren trabajar con el concepto del daimonismo. Y ojo, Pero cuando todos vas... estos normalmente lo juntan con el conocimiento, no con igual el lado más de espiritual o el lado más, sino que lo que les interesa igual es la parte más de la información o de lo que les trae, ¿no? No es como igual después otras criaturas como el catolicismo los demonician, o sea, los convierte como en demonios, los malos, ¿no? No sé. Es que lo que estoy intentando hacer es hacer una trayectoria cronológica por saber qué les ocurrió, ¿no? Y cuando te hablé de la Grecia
te estoy hablando de la Grecia del 600 a.C., que empezaron a postular la idea de los daimones, ¿no? Y ahora estamos hablando del año 0, del año 50, del año 100 después de Cristo, cuando aparecen estos grupos, y estos grupos todavía sostienen el conocimiento, ¿no?, de los griegos que usaban el daimonismo y lo aceptaban de la Sí, manera en sí. que los griegos se lo habían presentado. Claro, pero ya después cuando llega la Inquisición sí que va persiguiendo Claro, y eso daimones. va a ir más adelante y te voy a llevar paso a paso para que entiendas cómo todo esto evoluciona, para que la audiencia también entienda cómo evoluciona, ¿no? Ujú. Por eso te estoy diciendo que los grupos como los gnósticos, herméticos, los neoplatónicos, pues todos esos están aceptando el concepto de la realidad daimónica, de lo daimónico, y lo están incorporando y están viviendo con ello y vamos, que no tienen problema. Em, Hay una progresión peculiar y vamos a ver, yo no tengo el registro cronológico completamente bien escrito, pero te lo voy a mencionar así por pasos. Por ejemplo, mira, en el año 325 ya el cristianismo había pasado a ser la religión del Imperio Romano, en el 325. Ujú. Y aquí hay un giro de la tortilla tremendo, porque pasaron de religión perseguida ahora a ser la religión imponente y ellos perseguir las otras religiones. Empiezan también a hacer una jugada que tú y la audiencia puede entender como una jugada geopolítica. Y estoy seguro que no los primeros cristianos no fueron los primeros en hacerla. Estoy seguro que esto ya estaba ocurriendo desde que los imperios existían, ¿no? Que es empezar a perseguir a tus competencias, a tus competidores, ¿no? Empezar a dinamitarlos. Por eso, ¿no? Cuando el cristianismo empieza a hacerse fuerte y aparece... Acuérdate que esto lo hablamos socialmente. Yo esto no se lo he oído hablar a nadie más que tú y yo, que es que Roma, o sea, el imperio romano, decide dejar de ser un imperio militar y decide convertirse en un imperio teológico. Con el imperio militar necesita recursos para todos los militares, ¿no? Para todo su sistema político de sostenimiento, para sostener todos los reinos absorbidos dentro del imperio. Si se convierte en uno teológico, no necesita mantener esa infraestructura. Tiene que tener el papado, que sería el príncipe, y después mandar a sus sacerdotes a convertir. Mientras que los príncipes mundanos, la nobleza, son los que se encargan de todo el entramado político. Ellos se encargan del entramado espiritual. Y es cuando el cristianismo, como te digo, el romanismo, Roma pasa de imperio militar a imperio teológico y siguen manteniendo poder sin tener que invertir tanto recurso en mantener el imperio. Eso sí, no pueden invadir países, no pueden cortarles cabezas a reyes, ¿no? Pero, hostia, basta con decir tú eres ilegítimo para que te hagan una, como dice, Sí, una cruzada contra ti o te excomulgo o te o cosas. excomulguen. Pues nunca lo había pensado eso, que al final igual era una cosa de pasta, o sea, de Piénsalo, sí, sí, burocracia. sí, 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 sí. Qué Sí, sí. interesante. Bueno, pues empiezan a hacer los concilios, porque escucha, no solamente basta con que Roma haya aceptado que el cristianismo es la religión oficial, ahora hay que dogmatizar, hay que poner los dogmas que vamos a seguir. Entonces te juntas, Esta parte me flipa, ¿no? Es, ahora que ya estamos instaurados, vamos a hacer el canon. Vamos a cambiarlo a nuestra conveniencia para instaurarnos y perpetuarnos aquí. Y vamos a decir ahora qué libros y qué verdades nos interesan. O sea, pura política, o sea. sí, ¿no? Habría que hacer un programa que tendría que ver con la progresión de la Iglesia Católica. Desde que muere Jesús, ¿no? Hasta nuestros días. Lo podríamos incluso hacer con Óscar Fábrega. Bueno, hicimos lo de los evangelios convenientes, Molestos. esos molestos que hicimos, sería el origen de todo esto, claro. Hicimos el otro de qué partido votaría Jesús. También. Sí, Pero sí. fíjate, hacer una historiografía, ¿no?, de la evolución de la Iglesia Católica desde el principio hasta ahora, ¿no? Con las ramificaciones sociales, con el impacto social. No el impacto teológico, sino cuando ellos imponen un dogma que afecta a la gente que vive, ¿no? Mira, por ejemplo, los curas se pueden casar hasta cerca del 1200 o 1300. Sí.
Ahí hay un pequeño cisma donde dicen, joder, estos curas están teniendo hijos por todas partes y la propiedad de la iglesia se está diluyendo entre los hijos de los curas. A la celibato que te mandó. Otro dato, o sea, otro paso por cuestión monetaria, ¿no? Por poder. O sea, Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Después la cuestión de los diezmos. La iglesia tuvo sus diezmos por mucho tiempo. Esto había que estudiarlo cuando empezaron a dejar de tener diezmos. Pero venía el recaudador de impuestos y decía, ¿cuánto tienes? De tu 100% de trigo que has cosechado, ¿no? un 10%. Este 20% para el duque o el señor o el conde y este 5% para la iglesia de tributo. Bueno, Ojo, el diezmo es del 10%, no sé. Sí, bueno, sí. Pero me entiendes que era mandatorio también darlo. Sí, sí, sí. A ver, y esas Biblias no se iban a escribir solas. desde luego, y los conventos y los monjes mantenerse solos, todo este rollo, ¿no? Y sobre todo la obra cultural que está adjunta al Vaticano, ¿no? Las estatuas, las capillas y todo eso no se iban a edificar en mármol pristino ellos solos, ¿no? Claro. Pues en el Concilio de Nicea del año 325 es donde, fíjate, se empiezan a agarrar los conceptos que te dije, los conceptos neoplatónicos y gnósticos que han oído que están permeando por el cristianismo, y es en el 325 donde se empiezan a hablar las jerarquías angelicales y las jerarquías demoníacas. ¿En qué año me dijiste? 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea, donde aparece históricamente registrado O sea, hasta dentro de los entonces anales de la eran- Iglesia Católica esto. Hasta entonces estos daimones eran personas gratas. Ahora ahí se les convierte en persona non grata. Ahora no, porque la Iglesia Católica no se puede permitir eso. La Iglesia Católica no se puede permitir eso, porque si los convierten en persona non grata, van a alinear, van a despotricar, van a hacer que estén descontentos muchos fieles que todavía creen en esto. Está bien creer en Jesucristo, pero ellos han sido siempre devotos de San Patricio. Pero Han sido cuando los empiezan a endemoniar, Para eso hay dos cosas. Hay los buenos y los malos. Por eso ellos van a hacer que dentro de la Iglesia Católica entren los ángeles buenos con sus jerarquías de la misma manera en que como en el cielo como en la tierra. De la misma manera que en la tierra hay papa, que es el príncipe, cardenales, que son los nobles, obispos, que son los que se dirigen a los curas que se dedican al rebaño, pues así también está Dios en el trono con sus jerarquía, arcángeles, sí, con sus arcángeles, con los querubines, con los mandados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa esto al campo de lo daimónico? Esto es rescatado, permeado, esto es convertido. Está tomado con las dos manos y llevado a la iglesia. Lo voy a traer aquí. De la misma manera en que cuando tú decías que tenías una población católica que creían en Jesucristo de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón, no le podías quitar la santa del lugar que hacía curaciones ciega y que la gente era muy devota a ella. ¿Y qué haces entonces? La conviertes a la Santa Bárbara, conviertes en la Santa Peluca o Santa... apropiación cultural. Apropiación cultural total. Y la Iglesia lo hace brillantemente o maquiavélicamente bien, no sé qué decirte, allá tú tu manera de mirarlo, ¿no? Uh-huh. La Iglesia, por tanto, crea dos categorías, los ángeles y los demonios. No solo eso, tiene el descaro de decir, los griegos lo llamaban daemones. Ah, ¿para qué mantarnos la cabeza? Demonios, ya está. Y ala, aparecen los demonios por primera vez. Pero ahí es cuando empieza a distinguir entre buenos y malos, claro. En Claro. cuanto les cambia el nombre. ¿Por qué hace falta distinguirlos? ¿Por qué no pueden ser todos los malos? Pues, como te dije, ¿no? Por apropiación cultural. Hay mucha gente que está pegada a su cultura. No les va... Renegarían de la iglesia si le quitas a sus ángeles locales o el derecho a decir que tú naciste como un ángel de la guarda, que eras tu daimón de nacimiento. Y antes de pelearse con esos pueblerinos y, joder, si los excomulgas ya no te van a pagar impuestos, no te van a pagar el diezmo. Pues antes de eso los incorporas a mi cultura angelical. Pero esto, fíjate que es algo muy
eso sigue pasando todavía hoy día, ¿no? Cuando de repente hay un cambio de religión, tiene que coger la mitad de otra religión anterior, que es lo que conoce la gente, para introducir a raíz de ese una nueva mitología encima de la anterior, ¿no? O sea, es decir, no nace de la nada ninguna religión, quitando igual la primera, la sumeria, ¿no? Que a saber de dónde venía, pero pasa con las construcciones, con las sectas ufológicas. Muchas, ¿no? Son la mitad cristianismo, ultracristianismo y de repente naves espaciales. Pero sigue apoyándose en algo conocido para que la gente entre mejor y después ya el disparate puede subir la apuesta, ¿no? Pero necesitas una base que ya conozca la masa popular, claro. Si no, si le explicas todo de nuevas, pues es más difícil que te crean. Tiene que haber una base posterior sobre la que construir. Eso me interesa mucho, ¿no? Como la evolución del mito. Claro, es que esto es lo que es y esto es lo que te estoy demostrando. Pero la evolución desde un punto de vista histórico y sobre todo cómo nos ha permeado nuestra cultura. Pero a mí también como a ti te interesa la evolución del mito, a mí también me interesa la negociación del mito. Porque fíjate que eso es lo que te estoy describiendo. La Iglesia Sí, sí. Católica pudo haber dicho que no crees en Jesús, que todavía quieres creer en la santa que cura. Matadlos, cortadles la cabeza. No, 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 espérate. ¿Cómo podemos hacerlos entrar en rebaño? Ah, no es Santa Pichuca que cura las verrugas, es Santa Eulalia. No es Santa Bunga Bunga de las estepas siberianas, no, es Santa Eulalia o Santa Teresa o Santa lo que sea, y la vas trayendo hacia tu cultura. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Cuando hay tradición oral, los ancianos del lugar, las ancianas del lugar, se van a reunir a la hoguera y te van a contar que aunque se llame Santa Eulalia, la historia es la historia antropológica, es la otra historia. Y la iglesia la va a intentar barrer para su casa, ¿no? Y tal. Pero todo esto, la modificación de la santidad de estos santos, la modificación local, autóctona de cada región, es mantenida por la gente local. Y esto, ¿sabes a lo que me trae, David? Me trae a un detalle curioso. Patrick Harpur en el libro habla de que hay muchos factores para la destrucción de lo daimónico. Y vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Pero uno de ellos, uno de los factores importantes es la llegada de la imprenta. Cuando llega la imprenta, cuando llega la imprenta y llegan los libros, la historia oral puede ser sustituida por la lectura individual. Y entonces Y ya sé estás... por dónde vas. Y la interpretación de cada texto, cada uno, ¿no? Exactamente. No solo eso, ¿eh? No solo eso. Tú sentarte a la hoguera de tu pueblo con tus 20 paisanos de tu pueblo, oyendo a los viejos contarte la tradición del lugar, produce una, una fusión empática. A ti te hace ver las caras de la gente que te rodea. Estás viendo las expresiones del que cuenta la historia y estás dejándote influenciar y te estás integrando psicológicamente con la psique de tu aldea, de tu pueblo. Pero cuando aparece la imprenta, puede venir Hans Christian Andersen y recopilar esa tradición oral y escribírtela. Y tú no tienes que juntarte con los tuyos. Y tu imaginación puede rellenar muchas lagunas o el escritor puede inculcarte ideas poco diferentes a esa tradición y llevarla por Claro, otro lado. Y claro. se produce la escisión, se produce el corte de lo comunal y se acercas a la individuación. Cuando hay una idea comunal, cuando tú te tienes que sentar a la hoguera a escuchar en esas noches de invierno los cuentos de la santa patrona del lugar que venían ancestrales aún más anteriores al cristianismo, tu psique está condicionada. Y cuando vayas de noche a buscar agua a la fuente, puede que veas luces fatuas o puede que veas algo que te va a continuar perpetuando tu conciencia fantástica, tu conciencia daimónica. Puede que veas hadas, puede que veas luces, puede que vengas corriendo y lo cuentes en el círculo la semana que viene. Ahora no.
Ahora estamos leyendo individualmente y tú lo estás usando de una manera utilitaria. Pero claro, pero es lo mismo. Tú antes ibas a la iglesia y lo contabas, y el que le interpreta y el que te lo lleva a su terreno igual es el cura, ¿no? Que es el único que tenía el libro sagrado y el único que puede transmitir esa información porque es el único que estaba preparado y tiene la versión oficial. Si te sales de la versión oficial, te puede decir cualquier cosa, inculcar cualquier idea, que eso es lo que les aterraba a esta gente, ¿no? Le sacas de su realidad, de su círculo, un poco sectario también. Eso también, pero ten en cuenta lo que te estoy diciendo, que tú creabas comunidad y había una psique comunitaria. Quiero decir, todos teníais miedo a las mismas luces fatuas. De hecho, recuérdate, el cazador que va a cazar a Caperucita, Claro. perdón, el cazador que va a cazar al lobo que se come a Caperucita es el bravucón del pueblo. Yo no le tengo miedo a nada. Y es el que se separa del pueblo porque el pueblo dice, ay, no, hay un lobo, ay, ay, ay. Esa es la mente gregaria del pueblo. Después está el bravucón que se separa y se convierte en el héroe. Pero estás creando la mente comunal. Pero la mente comunal o la sugestión también. Obvio. Bueno, sugestión, no sé. La mente comunal tiene un mensaje, tiene una idea. Vamos a temer las mismas cosas, vamos a creer en las mismas cosas, vamos a caminar por el mismo camino. Todo eso tiene que ser sugerido, todo tiene que ser inducido, todo. O sea, todo. Si a ti no te dicen los viejos del lugar, en mayo hay que plantar, cuando llega el tiempo de la cosecha te mueres de hambre. Y la lección que has aprendido es voy a escuchar a los viejos del lugar, que me saben dónde está la comida, me saben dónde están los peligros. Y esto también se extiende a la santa del lugar y a las tradiciones y a los cultos. Por tanto, la comunidad te ofrece una protección y una supervivencia y una manera de vida. Y a ti te gusta adherirte a ello, además que perteneces a algo. Mira, fíjate, me estoy Ahora, recordando ahora a la veneración que tenían precisamente a los ancianos por eso, porque tenían, claro, no tienen pero, otra fuente de información. pero ojo, ojo, te digo, ojo, no le damos suficiente mérito a la destrucción de la continuación de la tradición oral y lo que esto implica, ¿no? El hecho de que te den libros y que tengas una experiencia individual a partir del siglo XVI, que es cuando aparece la imprenta. Y aquí es cuando dice también Patrick Harpur, ¿no? Que la aparición de la imprenta pues contribuye, como te digo, a moverlo desde un punto de vista grupal a un movimiento individual y que tiende a hacer que desaparezcan más los daimones. Hay más, ¿eh? Hay más cosas, ¿eh? Hay más Pero, cosas. Dime. pero ese punto me parece importante. O sea, si tú estás en tu grupo aislado, un poco sectario, que te aísla de la realidad, de repente nacen los daimones por la sugestión, porque hay gente que ha dicho, he oído un daimón o un fantasma, y la gente se sugestiona. Si cada uno va por su lado y no tienes esa sugestión o esa burbuja, normal que los daimones no salgan porque no tienes la sugestión del grupo. Los daimones no son el fantasma. Los daimones no son el hombre del saco. O sea, hay troles, hay hadas, hay fantasmas y hay daimones. Y todo esto pertenece a lo que llamo a la realidad daimónica, pero que sería el mundo de lo invisible, ¿no? El daimón es básicamente un psicopompo. El daimón sería algo que tú puedes usar para adquirir sabiduría de los dioses y él se comunica de los dioses, te da mensajes a ti. Pero por eso digo, no digas no lo daimónico en el sentido de que lo fantasmal es lo daimónico. Bueno, pero era más en plan de lo invisible. paranormal o lo Correcto. sí. El mundo de lo refería. invisible. Exactamente, exactamente. Ahí sí. Pero hay otra cosa, por ejemplo, ¿no? Que tienes que tener en cuenta, que es la llegada de Descartes. Cuando Descartes aparece, empieza a introducir la dicotomía cartesiana. Y básicamente Descartes, ¿no? Dice, yo pienso, luego existo. O sea, está el mundo y después está mi mente interpretando el mundo. Y Descartes crea la dualidad materialista. Bueno, o por lo menos planta las semillas de la dualidad materialista. Y esto después sirve para también destruir el mundo de lo invisible. Quiero decir, la gente intelectual que empieza a estudiar a Descartes empieza a producir también las semillas de lo que más adelante será el método científico y las pruebas. Si no lo veo, no lo creo. Pero a eso iba. Cuanto más se moderniza o viene la industrialización y viene la cultura, más desaparecen los mitos antiguos o las ideas antiguas o esas mitologías o esas creencias
O Sí, esos daimones o todo eso, claro, pero eso es... pero te Sí, estoy sí. enseñando los pasos, ¿no? Para que se llegue a Pero esto. tiene una lógica, ¿no? No es... A ver, tiene una lógica, yo te pregunto, como dices, tiene una lógica. ¿Será producente? ¿Será conveniente también? Porque tenemos, por ejemplo, comida procesada, que es conveniente y que es cojonuda, pero estamos preguntándonos, todos esos cánceres que hay, todas estas alergias, todos estos rollos, ¿será conveniente? ¿Será bueno? Pero yo lo que me refiero es que cuanta más luz, la oscuridad se retira y puedes ver lo que de verdad hay, no lo que sugiere en las sombras. A eso me refiero, cuando... Cierto, a ver, cierto, pero hay una inmensa diferencia. Hay una diferencia entre lo sugerido y lo oculto. Y ahí es la parte difícil de discernir. Eh, Nuestro querido Carl Gustav Jung, del que hicimos 2 programas monográficos, ¿no? Y que hablamos también de su vertiente esotérica, tú y yo hablamos de lo mucho que él invirtió en la Ujú. alquimia. Y hablamos de otra persona también a la que no puedes, a la que es difícil de acusar de esoterismo, que es Isaac Newton. Isaac Newton estaba jodidamente obsesionado con la alquimia y con la profecía bíblica. De hecho, él escribe 2 tomos científicos, pero deja papeles para escribir 10 tomos alquímicos. O sea que lo que Sí. él escribe sobre lo esotérico le da 100 vueltas a lo que escribe sobre lo científico, ¿no? Por eso, pero esta gente toda creía que el proceso alquímico es un proceso de purificación para alcanzar, a ver, para penetrar los umbrales de lo invisible. Ni siquiera alcanzar conocimientos inmensos, ni siquiera entrar en la morada de los dioses. Solamente poner un pie en lo umbral de lo invisible. Y esto tú y yo lo hablamos cuando hablamos brevemente también de Jung, que te dije yo al final del programa. Recuerda que los científicos, cada 2 por 3, están ampliando el porcentaje que le otorgan a la materia no vista y le están reduciendo el porcentaje que le otorgan al universo conocido y visible. Antes decían, no sé, hay un porcentaje, hace 70 años decían, hay un porcentaje ahí de cosas que no sabemos qué es, quizás sea el 30% del universo. Después, coño, igual es el 60% del universo. Ahora están hablando de que a lo mejor el 90% del Sí. universo pertenece a eso no visible. O la materia oscura, todo esto, pero también es un poco hacerse trampas al parchís, porque esto además lo utilizan muchos magufos. No, si yo ya hablaba de universos paralelos hace 20 años y ahora viene la ciencia y con la Bien. física cuántica, ojito, No. ya lo dicen los científicos. Es como Tú que la rebáteme ciencia algo vale, rebáteme a mí algo de lo que yo te he dicho. pero es un poco la misma arma, es como los No científicos no es un arma, te estoy diciendo lo que ha pasado. Hace 70 años le daban un porcentaje diferente a lo visible, de lo que le están dando ahora. Y el porcentaje de lo que admiten que es invisible crece. Desde hace 70 años a ahora. Bueno, pero ¿sugieres que podríamos ver un daimon si tuviéramos la ciencia suficiente? ¿O están en otro plano y solo les oímos las voces? No tengo nada que sugerir. Yo quiero decir que a gente más inteligente que tú y que yo han estado muy interesadas en investigar estos aspectos. Sí. Y por eso te mencioné a Jung, te mencioné a Isaac Newton, y estoy seguro que hay otros que se me quedan en el tintero. Sí, gente inteligente también se puede, no digo equivocar, pero también le puede interesar cosas distintas. Avi Loeb también es un genio en lo suyo y también a veces, pues con lo de Oumuamua no acertó. Pero eso no significa que podemos utilizar los científicos cuando nos interesen, cuando apoyan literalmente algo que igual nos conviene. O sea, la cosmogénesis de los griegos, el conocimiento de los gnósticos, el indagar de los rosacrucianos, después los movimientos de la Iglesia Católica de los concilios, tanto de Nicea como los posteriores, los investigadores científicos que te acabo de exponer, 2 de ellos solamente, ¿no? Que hay muchos más, incluso Einstein dijo Dios no juega a los dados, y él rehusaba de admitir que era ateo, él decía que era un deísta. O sea, toda esta gente que cree en algo más y algo más grande. Pero tú lo acabas de decir, Gerald, creen. Es que eso es el problema. La ciencia bueno. no le vale la palabra creer. Y yo estoy en eso. Yo, ojalá, yo por creer, pues Pero- no me gustaría, pero Pero David, hay 2 ciencias y hay una en la que tú siempre sigues tropezando. Hay 2 ciencias. La ciencia que demuestra y después Claro. la ciencia que investiga. Si tú me dices a mí, yo me quedo con la ciencia que me demuestra las cosas. Bueno, tú entonces no avanzas.
Tú tienes que quedarte con la ciencia que investiga, la ciencia que abre una universidad no ética, la ciencia que se va a la Universidad de Edimburgo y crea un departamento de parapsicología y le aplica el método científico a investigaciones paranormales para intentar llegar a conclusiones. Esa es la ciencia que avanza. Si alguien como el descubridor de la penicilina no quisiera saber qué pasa con ese hongo, diría, ese hongo a mí no me demuestra nada, vete a la mierda y tiro Pero, para adelante a porque ver, no me sirve. pero yo no estoy diciendo Él que no tenía sirva. la curiosidad por lo... Claro, pero si además yo siempre, esa curiosidad yo creo que hay que alimentarla y hay que hacer experimentar, y yo siempre estaré a favor de que la gente experimente y que la gente haga todo tipo de pruebas. Pero a mí me gusta diferenciar mucho de cuando es una teoría, una creencia, o cuando la ciencia dice, es probable, no lo tenemos investigado, pero no utilicemos esto último como apoyar una creencia nuestra, porque es que esto mismo lo hacen los magufos, lo hacen las religiones y lo hacen mucha gente del mundo de las creencias que después se les puede caer. O sea, que decir, no cometamos el mismo error, no nos hagamos trampas al parchís. A donde te he llevado yo siempre es a que diferencia a los magufos de la gente que quieren que creas algo que ellos crean. Mientras que yo te estoy hablando de cosas que tú tienes que a lo mejor investigar porque ha dicho gente más relevante que nosotros, que son experiencias que mejoran al ser humano. O sea, esa es la diferencia. Tener a JL hablando sobre los tulpas en Mundo Desconocido no te aporta tanto como, por ejemplo, los estudios de Newton sobre las profecías en la Biblia. ¿Por qué? Porque JL agarra y se lee 5 vídeos o mira 5 vídeos en inglés y los hace en español, de gente más magufa que él. Isaac Newton crea toda una física newtoniana y cuando él dice que está interesado en esto otro, hostia, para la oreja. Y, ¿qué le pasa a este tío? ¿De qué va? Ya, pero él le ha pasado a la historia por lo que ha podido demostrar. Lo otro es una anécdota, pues muy interesante, apasionante. Lo otro es una anécdota que ocupa 10 veces la extensión de lo que él aportó. Pero a él como persona, pero para la ciencia y para la historia de la humanidad, lo que importa es lo que se puede demostrar. No, pero David, que además que tampoco es una cuestión de ponerlos al mismo nivel. Yo me voy a lo de que te digo lo del magufo, porque es la misma. Isaac Newton ya dijo que yo lo que demostré en la ciencia fue porque estaba investigando lo otro. Sí, y fue algo como para él, fue algo porque se lo pidieron, pasaban por ahí, digo, si yo te lo puedo mostrar, hizo aquí las fórmulas y lo hizo en un fin de semana, bueno, en poco tiempo, lo sacó. Que para él no fue más allá de lo importante. Y lo otro que igual sí que costaba, o le interesaba, porque era muy especialito Newton también. Yo os aconsejo ver el programa de Carl Sagan, por cierto, de Isaac Newton, que es muy interesante, pero el de Carl Sagan, de Neil deGrasse, del Cosmos, de la nueva de hace 10 años así. Que se escuche en clave 45, el de Isaac Newton. Déjate de referir a Neil deGrasse. Pero me refiero a cómo era él, que era un personaje también bastante gruñón y que no consentía que le llevaran la contraria también, cosa que eso es bastante anticientífico, ¿no? Pero bueno, pero yo lo que me refiero es que puedes utilizar una herramienta más compleja para intentar imponer una creencia, cuando los magufos estamos diciendo que lo hacen, pero lo hacen más burdo, pero en realidad sigue siendo la misma. Y dice, no, hay un tío más listo que tú y que yo, que encima es científico, que también lo cree. ¿Vale? Sigo necesitando la prueba, ya lo sé, que bueno, que esto me insisto y tal. O sea, nadie te está diciendo, y aquí nos ha dicho, que tú tienes que creer lo que él cree. Claro. Yo te estoy diciendo que si tú me dices que Isaac Newton hizo una gran contribución sobre este tema y produjo estas pruebas, lo que a él le interesó era lo otro. Y si tú eres inteligente, debieras de parar la oreja y mirar lo que está haciendo el otro. Lo mismo te lo digo en geopolítica. Me refiero, tú vives en España, pero yo hay una razón por la que te comento lo que está haciendo la OTAN, lo que está haciendo Estados Unidos y lo que influye el Fondo Monetario Internacional. Ah, pero a mí no me interesa porque no eres capaz de mostrarme lo que me pasa en España con las multas de tráfico. Ya, pero hay un componente geopolítico más grande que está más intercalado y que tiene sus dedos metidos en todos los factores que no quieres ver, porque tú quieres la prueba de lo que hay aquí ahora. Hay algo un poco más grande, ya te estoy diciendo, hay gente un pelín más grande, más inteligente, más informada que nosotros, que estaban interesadas en otros temas. Si yo también estoy interesado en esos temas, pero yo cuando me estás hablando de daimones, ya sabes que es como... y que hay gente que cree en eso, vale, pero a mí me falta algo más para agarrarme ahí, más allá de que alguien más inteligente que yo también interesara. Es que tampoco, fíjate, yo estoy evitando, de la medida de lo posible, usar el término creer.
A mí la creencia no me sirve de nada y no me ha servido nunca en A el eso programa. voy, a eso voy. Pero, pero se trata también de áreas de investigación y unas áreas antropológicas históricas. A lo mejor consigues llegar a la conclusión de que la realidad daimónica no es cierta, no existe, no es subjetiva, es mental. Pero eso, a ver cómo la investigas y si no, al menos sacarás todo el contexto histórico y Ujú. antropológico que nos ha traído hasta Claro, aquí. que no es poco, por cierto, que es a mí tan apasionante o más como si existiera de verdad el Daimon. Desde luego. Bien, pues te voy a continuar entonces hablando de esto. Platón introduce el concepto de anima mundi, o sea, el concepto del alma del planeta. Esto después también, recuerda que lo hablamos de que lo adoptan los neoplatonistas y también nuestro queridísimo amigo Carl Gustav Jung lo agarra del anima mundi. Esto tiene que ver un poquito con también teorías animistas y más adelante se extenderá al alma de las cosas. Me refiero, si es cierto que el mundo tiene un alma, a lo mejor hay una esencia viva dentro de las cosas incluso inertes y esto está especulado. Hasta hace poco se creía que las plantas eran poco menos que eso, que unos, o sea, que unos seres vivos que hacían fotosíntesis y se reproducían, ¿no? Y Sí, ahora ha habido estudios fascinantes que hablan de cómo tienen procesos de protección y autoprotección entre la especie, y como a de veces usan. inteligencia y todo esto, Sí, sí. De hecho, sí, os hablamos de esto en algún programa. sí. Y entonces, a lo mejor incluso, a lo mejor incluso hay otro tipo hay otro tipo de percepción, otro tipo de ánima, o sea, de ánima como de esencia viva, a lo mejor incluso dentro de materiales inertes, como por ejemplo piedras o grupos de piedras. Esto es muy especulativo, obviamente, ¿no? Pero esto era en lo que se basaban la gente que estaba entrando desde el anima mundi platónica al animismo después, ¿no? Ojo, los chamanes de las antiguas religiones, ¿no? Célticas, védicas, etcétera, la gente que todavía no habían entrado dentro del sacerdocio y que todavía estaba en contacto con lo daimónico, no tenía ningún problema, por ejemplo, en las estepas de América, de atribuirle al alce un arquetipo, ¿no? Y tal, atribuirle al bisón otro arquetipo, al lobo atribuirle otro arquetipo y al coyote, ¿no? Y esto también es extrapolable a diferentes culturas en diferentes sitios, ¿no? Por eso de vez en cuando te encuentras una máscara vikinga que resulta que tiene cuernos de alce, pero te encuentras después una máscara japonesa que representa otro animal, el Thor, ¿no? Y tal. Pues esto es algo muy común a la experiencia humana. Y esto es en lo que se basan, ¿no? La gente que quiere investigar el concepto del daimonismo a que a lo mejor a través de todas las culturas humanas que incluso no han tenido contacto, hay un conocimiento acerca de las conciencias arquetípicas, el animismo y esos planos desconocidos e invisibles. Pero ahí, bueno, el animismo es que como de todas las culturas primitivas, ¿no? Pero también los indios y también las culturas antiguas en Sumeria o Berlitepec lo que hacen es dibujar los Claro, animales porque de ello depende también su estilo de vida, ¿no? Cuando los cazan o los alimentan o después ya los claro. domestican, ¿cómo no van a estar pendientes de los animales y forman parte de su cultura si depende de ellos su vida, ¿no? Entonces, me parece normal. Mm, pero bueno, no sé. Am, Eso es ya, algo que hemos perdido con la modernidad, claro. correcto, ¿no? Correcto. Y esto es algo que hemos perdido cuando, la frase que dijiste tú, ¿no? Cuando nos llega la luz, se apartan las tinieblas y estas fuerzas que pensábamos que eran a lo mejor influencia mental o influencia animística, ¿no? Sobre lo invisible, pues ya no es tanto, ¿no? Y queda más descubierto la luz. Em, gente que tacó el tema daimónico, pues tenemos a Platón. Platón incluso tenía a su daimón al que llamaba Sí. Diatima. Y, y si la gente está interesada en el origen griego sobre daimones, resulta que le atribuyen a Platón un diálogo llamado el Simposium. En el Simposium, en el libro El Simposium, habla sobre la fuerza, la importancia, la relevancia del mundo daimónico.
Ahí es donde sale el concepto de que todo lo que es daimónico está en el medio, está entre Dios y los mortales, y son mediadores. Fíjate, le confieren los deseos de los hombres a los dioses, son los mensajeros, y le transmiten la voluntad de los dioses a los hombres. Están en el medio para rellenar ese hueco. Esto es lo que dice Platón, ¿no? En el Simposio y tal. Y sigue hablando, ¿no? Además, una cosa muy interesante, habla de los daimones bajo el concepto del amor, ¿no? Muy, muy, muy peculiar. Eh, Tenemos también a nuestro queridísimo Carl Gustav Jung, ¿te acuerdas? Que tenía a Filemón. A Sí, Filemón, el viejito que tenía las alas de Martín Pescador sobre el sí. lomo, ¿no? Y con el que hablaba largo y tendido y él decía que había llegado a conclusiones que no hubiera sido capaz de llegar. Por lo tanto, él lo consideraba un agente externo. Hacía trampa también. O sea, hacía trampa. No quería ser restringido a la simplicidad de decir agente externo. Decía que a lo mejor era su mente que lo proyectaba como un agente externo. Decía, ¿entiendes? Que a lo mejor era eso. Es que él era listo, se fija, si es que él mismo se da explicación. Bueno, ya lo contamos en su, Sí, en su monográfico sobre la disociación que él tenía desde jovencito. Entonces, eso me parece apasionante, ¿no? Pero vamos, que yo mismo hablo conmigo mismo solo o hablo solo, ¿no? Incluso mi abuela también la veía discutir consigo mismo o ganando discusiones que había perdido en el pasado en la cocina, me acuerdo mucho, y yo eso es algo que he heredado, ¿no? Me parece curioso. Si le damos un pasito más allá, bueno, y ahí tenemos la disociación. O sea que ya. no me parece ninguna locura y me parece apasionante la capacidad de la mente de discutir consigo mismo y construir sobre ello. O sea, llegar a conclusiones discutiendo con eso. O sea, no me parece, ya te digo, ninguna locura. El famoso emperador Napoleón escribió en sus memorias que él tenía también lo que él llamaba un espíritu familiar. Y la gente que estamos interesados en el daimonismo lo vemos más bien como un daimón familiar, ¿no? Decía que estaba ahí desde que había nacido, desde que era chiquito, que a veces lo veía, muchas veces no. Ese espíritu familiar lo protegía a él y le guiaba. Y que pocas veces era capaz de cobrar forma. Él notaba su influencia. Y recuérdate cómo esto se pone en línea con lo que nos hablan de los daimones influenciándonos, ¿no? Y tal. Pues él notaba su influencia, aunque algunas veces llegó a verlo. Cuando lo veía, fíjate, Napoleón decía que lo llegó a ver, y cuando lo veía como un enano vestido de rojo, Un con enano barbas, vestido de rojo. sí, y con barba. Eh, Esto es peculiar, porque en el mundo de las hadas, una de las cosas más peculiares que hay son los enanos. Me refiero, cuando estás mirando a lo que se llama la mitología férica, que es hadas, ¿no? Un mundo de hadas, vas a ver a hadas protectoras que a veces son vistas como enanos. Y hay una cosa también que es bastante común, que es los pies. Los pies apuntan hacia el cielo y parecen caminar sobre los talones. Em, Aquí podíamos meter la movida de, a ver, es el puto Napoleón. Igual también tiene un poco el tema de soy el elegido y el componente de narcisismo, y entonces hay otros espíritus que de fuera me han guiado y han conseguido todas estas victorias gracias a que soy el elegido y tal, que esto le pasa a muchísimos generales o reyes o líderes mundiales, en plan como que como para un poco le pasaba a Hitler también, ¿no? Como nos explican de cómo me han salido tantas cosas bien, tiene que haber una influencia externa. ya. Pero escucha, cuando tú eres el elegido, ¿no? Cuando tú eres el Ujú. elegido, me parece que es raro que tu influencia externa sea un enano barbudo vestido de rojo. A mí mi influencia externa sería Jesús resucitado, viniendo de los cielos como si fuese Keanu Reeves, ¿no? Ya. ¿Entiendes? O sea, que de repente tú recibes toda tu vida un ángel de la guarda y cuando lo ves es un enano chocho que no llega ni al medio metro del suelo, ¿no? Y barbudito y gordo, pues, hostia, qué anticlimático. Em, Esto le pasa también a un neoplatónico, a un filósofo neoplatónico llamado Plotinus, que hace una diserción. Estamos hablando del siglo II después de Cristo, el siglo III, y hace una diserción diciendo que los daimones eran básicamente de componente psicológico. Él decía que básicamente eran proyecciones de nuestro psique. No lo llamaba psique,
llamaba la mente, básicamente la imaginación y nuestros sueños internos. Eso usaba palabras que todavía no estaban adheridas a la psicología convencional de hoy en día. Claro, Pero, porque igual en la palabra la disociación o la doble claro, personalidad o todo esto pues no existía en ese contexto y él intenta acercarse. sí. Hasta que un grupo de gnósticos lo invitaron a una sesión donde decían que una vez al mes conseguían invocar la manifestación del daimón. Y entonces él acudió escéptico como un David Santiso, ¿no? Ahí tranquilo y tal. Y, y cuando empezó la ceremonia, que conllevaba unos ciertos cánticos y unos rituales, la puta, se me manifiesta el daimón interno de Plotinus. Y ese daimón se comportó, o sea, no se comportó, se apareció como una figura heroica, fuerte, musculada, elegante de un semidios delante de él, pero que lo mira con desdén y a los pocos segundos se va hacia arriba, se desaparece. O sea, lo que tú decías, yo estoy elegido por Dios, no sé qué y tal. Pues mira, ahora sí apareció una figura casi deídica, pero esta figura te mira como diciendo, tú no crees en mí, vete a la puta mierda, y se va. Bueno, igual le habían invitado a ayahuasca o algo de esto, lo que tomaron Sí, los eso griegos no, en aquella época, ¿eh? y eso no se entra en detalles, ¿no? Cuando él dice que fue invitado a la ceremonia, pues eso no dice si él bebió, si él compartió, si él comió, no dice nada de eso, dice que había cánticos y tal, Es y que parece un ritual invocaciones. chamánico, ¿no? Por lo que Sí, cuentas, sí. sí, sí. Pero este es el componente que a mí me llama la atención. El componente que a mí me llama la atención de lo daimónico es cuando lo daimónico no se comporta como tú esperas. Y esto te lo sigo yo arponeando, te lo sigo pinchando, porque esto es la parte interesante. Dentro del forteanismo hay una serie de casos que nos dejan descolocados. José Antonio Caravaca recopila. Y antes de José Antonio Caravaca, Chris Obeck también lo recopila con El Retorno a Magonia. Ujú. De casos donde se encuentran con humanoides que parecen venidos de otro platillo volante o de otra galaxia, pero el humanoide llega y te dice una gilipollez y se va. El humanoide se comporta de manera no esperada. Y esto está ocurriendo también con los encuentros daimónicos. La excepción quizás sería Carl Gustav Jung con su Filemón, donde se empiezan a filosofar los dos juntos hasta que se ponen hasta las trancas de filosofía. Pero claro, el Daimón también igual le gustaba hablar y encontró la horma de su zapato con Jung, o sea que... Exactamente. Pero fíjate, ¿no? Este filósofo Plotinus no le funciona. Napoleón, una vez que lo ve, se queda desilusionado con lo que ve. Eh, el poeta Yeats, ¿conoces al el poeta inglés Yeats? Y-E-A-T-S. Este creía firmemente, ¿no? En el mundo de lo invisible. De hecho, creía en las musas como entidades que lo inspiran, ¿no? Él llegó a escribir que el daimón es nuestro destino. Y se refería con que el daimón es nuestro destino a que había que alcanzar la paz y la convivencia con el daimón personal. El daimón es el destino. El daimón es básicamente un marcador de que vas por buen camino a tu crecimiento espiritual. Eso es lo que se refería a Yeats, a decir que el daimón es el destino. Recuerda, el daimón es el intermediario. Si no tocas, si no interactúas con el intermediario, no te estás dirigiendo hacia lo más grande. Pero ahí no habíamos quedado en que puede ser bueno o malo, si le haces caso y es malo, igual te lleva a tu perdición. Eso no Pero lo tiene en yo cuenta. no te estoy diciendo, sí, él no lo tiene en cuenta ni yo tampoco. Tú puedes descubrir las partes malas de tu daimón y decidir ignorarlas. Eso te lo han dicho los griegos desde el principio. Y a lo mejor puedes descubrir las partes buenas. Y otra cosa, otra cosa. El daimón te va a poner en contacto con otro daimón. El daimón también te va a poner en contacto Pero con es lo que oculto. parece un poco los Pokémon, ¿no? O sea, un Daimon con otra Doraemon o que, o sea... No, el daimón como el psicopompo, como el mensajero, como el barquero de Caronte, como el que te ayuda a cruzar. Ujú. No estaba buscando qué era Psicapomp exactamente, pero me sale una El lavadora aquí. psicopompo, Psicopompo, vale. sí, psicopompo, que son las entes que te ayudan. Ah, Psicopompo con P, claro. Sí. Lee A la con- definición.
Ese Lee es la un ser, definición. el psicopompo es un ser que en las mitologías o religiones tienen el papel de conducir las almas de los difuntos hacia ultratumba, cielo o infierno. La voz proviene del griego bla bla bla, que se compone del psique, alma y pompos, el que guía o conduce. Sí, un poco lo del barquero, ¿no? Un poco lo de la Santa Compañía sería también un montón de psicopompos. Bien. Estamos por el minuto, 1 hora y 20 minutos. Hay que apurar un poco más porque si no me voy a quedar en bragas, tío. Tengo 7 páginas, tengo 8 páginas y todavía voy por la página 5. Bien, mira, hablando de este tema, tenemos a Knud Rasmussen. El nombre de pila es KNUD y el apellido es RASMUSSN. Knud Rasmussen es un antropólogo y explorador danés que fue a explorar Groenlandia. Y ahí anotó en uno de sus libros, cuando tomó contacto con una tribu de esquimales que todavía tenían al chamán vivo. Ahí él vio con sus ojos cómo hacían una conexión del chamán con el mundo invisible. Al volver el chamán le comentó la historia, le dijo que él hacía tiempo, a base de meditación, cantos que le habían enseñado sus ancestros, sus padres y sus abuelos, pues había puesto en contacto con su espíritu guía. Y esto no tenía que ver directamente con los daimones, pero como puedes ver, espíritu guía. Aquí Rasmussen empezó a preguntarle, espíritu guía, ¿a qué te refieres? Pues espíritu que se te adhiere a ti desde tu nacimiento y con el que puedes consultar y que te sirve de guía. Hostia, daimon. Te sirve de intercesor entre los dioses y tú. Hostia, daimon. Ya, Y pero eso fíjate que sí que puede ser bastante arquetípico, ¿no? Porque claro, distintas es culturas en arquetípico. distintos puntos Te hago yo tienen una como la misma pregunta. idea. Te hago yo otra pregunta. ¿Es esto arquetípico o esto existe y nosotros hemos identificado como un arquetipo? Yo creo que es que la psique humana Ya, tú crees lo necesita que quieras. Yo, tener... yo No, lo no, pregunto, yo se lo pregunto a la audiencia, porque yo sé lo que tú vas a responder. Pero, de todas formas, responde, porque es bueno que la gente escuche tu opinión. ¿Tú crees que la psique humana necesita? no, pues precisamente que igual la vida es demasiado jodida que necesitas que alguien te acompañe y te arrope, ¿no? Es un poco una medida de protección que tiene el propio cerebro y, pues bueno, y después la explicación que hace el ser humano sobre estas ideas, pues las mitifica. Claro. Entonces por eso son distintos arquetipos y distintos... Pero esto pasa con muchas más cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué en distintos puntos del mundo tienen las mismas arquetipos de dioses o arquetipos de culturas en distintos puntos del planeta, ¿no? Pues porque igual la química cerebral es la misma, la del Claro. ser humano. Eso sí, Eso es también la puede ser. explicación, pero ojo, esto es una teoría, es una explicación, es una teoría, claro, no está Claro. confirmado, evidentemente. No. Sí. No, sí, estoy contigo. Continuando con la experiencia que tuvo Rasmussen, ¿no? Con este chamán en las estepas de Groenlandia, pues le explicó que eventualmente el chamán pudo ver la personificación de su guía, su espíritu guía. Resulta que el espíritu guía le dio un nombre que se llamaba Agua, lo llamó Agua, AWA, y lo veía siempre como una pequeña luz flotante, un orbe de luz flotante. Pero ciertos momentos en que fue capaz de hacer ayuno y tenía crisis, a ver si me entiendes, tenía preguntas trascendentales que hacer. Agua, la luz flotante, se le personificó, se le antropomorfizó, se le convirtió en persona. Y se convirtió en una persona diminuta de menos de medio metro, mujer, con unos pies que andaba sobre los talones y apuntaban hacia arriba. Y con la que podía tener conversaciones en la que le hablaba siempre en metáforas, nunca le daba respuestas directas. Bueno, esto se va por donde tú vas, ¿no? Que si es producto de tu psique no puedes saber más de lo que tú ya sabes. Entonces no te va a dar una respuesta directa y para engañarte va a utilizar metáforas, por ejemplo, ¿no? Y después tú interpretarás a posteriori Exactamente. convenientemente, ¿no? Sí me parece interesante que se quede casi siempre en persona de medio metro. No solo eso, te acuerdas de lo que te dije de las hadas y de los pies para arriba. Esto ya han aparecido en 3 o 4 casos y han aparecido en sitios diferentes y sobre todo la cultura de Groenlandia, de los chamanes, no tiene contacto con Occidente.
Así que esto ya es un poquito rascate la cabeza y ver por dónde vamos, ¿no? Y otra cosa era que le explicó que una vez que había aprendido, hacía ya muchos años, su nombre, el contrato entre los dos estaba sellado y ella ahora, o sea, ese espíritu guía, le pertenecía más. Y esto te lo comento por lo que ocurre después lo que ocurre antes en Europa con los grimorios. Los grimorios fueron libros de brujería que se escriben a mediados de la Edad Media, a mediados del siglo XV, a mediados del siglo XIV y tal. Y curiosamente, uno de ellos que hemos hablado nosotros es el de, creo que fue en la temporada 2, que era Salomón, ese domador de demonios salvajes. Sí. Bueno, pues en el Grimorio de las Clavículas de Salomón se cuenta como Salomón, para hacer su templo, le es entregado por Yahvé el sello de Dios, y es un sello de Salomón que le permite invocar a los demonios. Pero un anillo, ¿no era un anillo? sí, bueno, un sello en un anillo. Exacto, es un sello que después es representado como un anillo en un sello. Yo no sé, dicen el sello. Bueno, yo en mi relato que hice puse un anillo. Pusiste un anillo, vale, quedaste aliviado tú también. No, en algún sitio igual lo leí o yo me acuerdo que me influyó tu relato. No, por cierto, te digo o sea, te digo que las representaciones gráficas que hacen después claro. es un anillo, pero no se sabe, a lo mejor no era así, ¿no? Uh-huh. Pero decía que la propiedad era la siguiente. Él invocaba a quien fuera, la persona aparecía y al invocarle estaba sujeta a responder con sinceridad lo que le preguntaba. Y una de las cosas que primero le preguntaba a Salomón era el nombre. Claro, Y al conocer su nombre tenía dominio sobre él. Y todos estos demonios, recuerda que aquí no son daimones, aquí la iglesia dice que son demonios, ¿eh? Todos estos demonios no quieren que se tenga dominio sobre ellos. No quieren estar esclavizados, no quieren estar atados, no quieren estar subyugados al ser humano. Esto, como te comento, va extrañamente entrelazado con lo que nos cuentan Knud Rasmussen de su conversación con el chamán en Groenlandia, ¿no? Cuando Awa, el espíritu guía del chamán, le dice que al conocer el nombre, pues lo sabe todo sobre él. Y te voy a lanzar una tercera putada, ¿vale? Vale. Los indios, los nativos norteamericanos, los indios que son llamados indios, pero los nativos norteamericanos, ya te lo he contado varias veces, tenían dos nombres. Uno, bueno, tenían dos o tres, dependía de la tribu, ¿eh? Pero por lo menos tenían dos. Uno era el nombre verdadero que era dado al nacer y que era conocido por los de la tribu, de la madre, el padre y el abuelo. Y otro era el nombre enfrente a la tribu que le iban a dar. O sea, David Santiso cuando nacía, mamá y papá decía, este es David Santiso. A la tribu va a ser conocido como Alce Volador. Y todo el mundo lo llama Alce Volador. A veces había un tercer nombre que era ganado por heroísmo. Que si matabas a 5 pumas con una flecha, te llamaban el 5 por 1, ¿no? Chomoruno. Sí. No, pero esto del nombre, esto del nombre es que lo he visto, o sea, que decir que es algo que el propio Yahvé tenía el nombre escrito que no se podía saber en la mesa de Salomón. No se puede saber, exactamente. O sea, pero ojo. O el verbo, como el poder era el verbo, ¿no? Dios se dijo y se creó, tal. Pero hay una cosa que después fue descrita por antropólogos que estudiaron las religiones de los nativos americanos. Y los chamanes, los hombres medicina de las religiones, le decían que había a veces guerras entre brujos. O sea, que cuando los Sioux atacaban a los Chayanes, el brujo Sioux también atacaba al brujo Chayán de manera esotérica. Y a veces mandaban, esto es histórico, a veces mandaban a espías para descubrir el verdadero nombre del brujo, porque con el verdadero nombre del brujo lo podían atacar mejor y ser más letales contra el brujo. Pero esto es porque para saber lanzar una maldición tienes que saber su nombre o escribir, un poco como en escribir el nombre y la maldición, si no, no lo afecta. Y la antropología nativoamericana es fascinante porque cuando había estas guerras, los chamanes daban sus bendiciones a los guerreros y después se iban al monte, se bañaban en cenizas de animal muerto y se cambiaban de nombre para no ser encontrados. Y ellos poder seguir dándole buen yuyu a sus guerreros que iban a atacar. O sea,
la guerra brujeril espiritual era para ellos era tan cierta como la guerra de tomahawks y de arco y flecha. Sí, bueno, sí, ahí está. Si tú crees que sabiendo tu nombre te van a hacer daño, pues es un poco Ya. como lo de que te hagan, Pero- que te pinchen en un muñeco. Si tú crees que pinchándote Sí. en un muñeco te va a hacer daño, te puede afectar, claro, Pero David, sugestión. la parte interesante, o sea, la parte que de aquí saco de interesante no es solamente que ellos estuvieran sugestionados para la guerra de brujos, sino que el nombre. Eso es algo Ujú. que lo tenían culturalmente expandido, ¿no? Y de hecho, era, como te digo, los seudónimos era algo ya común entre los nativos americanos. Em, bueno, yo creo que llevamos hora y media hablando y si te parece, lo podemos dejar aquí y preparar una segunda parte donde podemos hablar sobre la influencia de las hadas dentro del mundo daimónico, Vale, los perfecto. demonios dentro del mundo daimónico, los sacerdotes para el mundo daimónico y los ovnis dentro del mundo daimónico. Perfecto, Gerald. Bueno, pues gracias y vamos a pasar ahora a la recta final. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Clave 45 es un programa hecho sin ánimo de lucro ni monetización. Nosotros no vemos un céntimo de nada de lo que nosotros producimos. Lo único que pedimos a nuestra audiencia es que hagan un poco de comunidad, que compartan y sobre todo que accedan y mantengan activas las vías de contacto. Por favor, divulguen con sus amistades, con sus conocidos, con la gente que se beneficie de escuchar estos programas y denles likes, me gustan, suscríbanse, donde sea pertinente. Las vías de contacto en específico son las siguientes. David, ¿puedes empezar? Pues lo primero que salimos por la radio Edenex, ¿no? En edenex.es, la mejor y más grande radio del misterio. Y también tenemos por Radio Cadena Spain.com, ¿no? Y también desde FM La Rama, desde Argentina, que allí también salimos por fmlarama.blogspot.com, ¿no? Por la frecuencia 107.3. Nuestro correo electrónico, si desean comunicarse con nosotros, es podclave45@gmail.com y la página web donde está nuestra página es en clave45.wordpress.com. Y también salimos por Twitter, tiene Gerald por el programa, el @laclave45 y mi Twitter que es @santiso6969. Tenemos un grupo de Facebook que lo pueden buscar en Facebook /clave45 y un grupo llamado Buscadores de Claves. Pidan ingreso y se les admitirá. Y salimos por YouTube, iTunes, Spotify y un montón de plataformas por ahí que hay más libres. Y por último, aconsejarles que escuchen La Clave Roja, que está dentro del canal de YouTube de Peter de Grau, que es el programa hermano de Clave 45 y que se dedica a analizar noticias y cosas de la vida política del día a día. Búsquenlo en el canal de YouTube de Peter de Grau, suscríbanse y comenten. Y por iVoox también La Clave Roja, podcast La Clave Roja. Muchas gracias, amigos. In our headlights, staring bleak, dear cans, dear eyes. Tendremos que acercarnos hacia la recta final de este programa y tendremos que hacerlo con un poco de apesadumbramiento, un poco de corazón cansado, abatido. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos han dado algunas sorpresas, pero no voy a hablar de eso porque van a dar más sorpresas en los meses venideros.
Pero si No sé quiero si hablar... para bien o para mal, eso no sé si me yo da tampoco. muerte o susto, no sé. No, yo tampoco. Pero habrá que hablar de ello en meses venideros, sobre todo cuando tengo en cuenta que muchos eh, allegados, amigos españoles, ¿no? Han pasado por el problema de la Dana en Valencia, que son unas inundaciones fortísimas. Sí, yo iba a decir que tendremos a hablar de Donald Trump, que hicimos un programa en clave roja, ya que estamos aquí para decirlo, especial el seguimiento de las elecciones, que tendremos 4 años para hablar del gobierno, 4, 8 o 16 o más, ¿no? Sí, sí, Pero sí, bueno. sí. Hola Dana, amigos. Hola Dana, madre mía. También hice un especial sobre la Dana, 2 especiales, tío, sobre la Dana y sobre todo el tema de los bulos. El tema de los bulos, los bulardos de Iker y toda la patrulla de Vitoquiles y toda esta panda de sinvergüenzas. A ver, haznos un resumen de lo que tú has explicado. Mira, pues hice un recopilatorio muy heavy de todo lo que ocurrió en estos días atrás, ¿no? Tal fue mi acumulación de cabreo que tenía que salir y salí en directo y dije, a toma por culo. Y la verdad es que fue bastante bien, 2 horas y 40 de programa. Ríete tú de Iker, cuando hacía esos programas interminables, pues yo lo mismo, pero para intentar contrarrestar el nivel de toxicidad que había. Quiero ponerte un extracto que poco se ha oído, que a mí me ha roto el culo en un momento dado, que es uno de los ejemplos, que fíjate, esto lo he visto después, no lo puse ayer porque ayer no lo conocía, aquí. Una pregunta sincera. No hay un momento en que alguien, no hay un momento de verdad en que alguien, un alto mando, puede decir a tomar por saco que la gente se está muriendo. No, no se puede. Vamos a ver, decir se dijo. Iker, lo que pasa es que el ejército no podemos actuar de una manera independiente del poder político. Estamos en un sistema democrático. Bueno, pero el asunto es, ante una circunstancia que es como si te viene Pompeya, no hay que actuar aunque no te dé la orden del orden político y luego ya se depuran responsabilidades. En esta misma Qué cosas. O sea, perdona, déjame hacerte un parafrasearlo. Ya entramos en la dinámica. A ver, David, un parafraseamiento. A ver, ¿no podemos mandar a tomar por culo a la democracia, poner un dictador mientras arreglamos el problema? Efectivamente. Ah, vale, te he entendido bien. Fíjate que el coronel Baños, él ha dicho, no, pongamos coherencia, a ver, estamos en un sistema democrático. Esto es una de las tantas lindeces que saltan en un programa de mayor audiencia, que además ha tenido un montón de audiencia estos días, de estos mensajes que pasan por ahí, mensajes fascistas o mensajes, bueno, absolutamente alucinantes. A y ver, ya, bueno, lo del parking... Vamos a ser precisos, David, para no hacer iqueradas. O sea, no se puede decir fascistas, estos son autoritaristas, son totalitaristas. O sea, en serio. Nosotros, oye, que nosotros podemos alinear el fascismo con el autoritarismo, pero el autoritarismo puede venir de cualquier lado. A ver, lo que sea el fascismo es autoritarismo, ¿no? El Ángel Gaitán decía allí en el mismo programa aquello de yo soy facha, hay que reivindicar lo de ser facha y que yo soy el facha bueno. Joder. Y el otro, había otro que es comisario o comisario no sé qué, que decía que me vais a matar, pero viva Franco. O sea, quiero decir, es... Joder. Y después el resto de compañeros pues también son muy afines a Vox y muy de... O sea, quiero decir, y de nazis, algunos de ellos, ¿no? Y Desocupa se ha pasado por allí, Rubén Gisbert, el Roma Gallardo, pues igual no son tan de extrema derecha, pero también tienen algunas cosas que dices tu madre mía, ¿no? El Rubén Gisbert le pidieron ahí en un renuncio con el rollo ese de mancharse los pantalones de barro por darle continuidad a una pieza de entrarse en el parking aquel o no sé qué, parking que al final no había ningún muerto y que ellos decían que había 500 muertos, ¿no? Y estaban llorando allí, ¡hay 500 muertos! Y había 0, ¿no? Y que no ha sido el único que se la ha comido, por cierto, ¿eh? No solo más allá de Vitoquiles y tal, creo que incluso la Sexta había metido la pata en un primer momento, porque había mucha incertidumbre al principio, pero ellos siguieron ahí rum, y esto no lo van a poder tapar, nosotros decimos la verdad, me lo ha dicho un militar, cuñado primo mío, de mi primo hermano que estaba allí, que se lo han dicho y que aquello es un cementerio, los ojos hinchados y no sé qué. O sea, quiero decir, es más, no es tanto el error como el morbo que te están vendiendo, ¿no? Y después de gente, como le pasó a Rubén Gisbert, que no es profesional de esto, metiendo la pata, ¿no? Y de hecho ha despedido, que eso, bueno, eso lo hablamos en el programa y largo y tendido, ¿no? Pero es eso, es como los programas de las niñas de Alcácer en su momento, vendiendo el morbo, el dolor de la gente, y mira qué bien yo cómo ayudo a esta gente, y llevo... Bueno, es pornografía pura y dura. Mientras hay que acordarse de que el señor Mazón
estuvo hasta las 6 de la tarde en el restaurante comiendo con una periodista el día en el que se desató la Dana y estuvo ocupada hasta las 5 y no cogió el teléfono porque le venía mal, porque estaba con una periodista muy mona, muy guapa, que por lo que sea pues estaba ocupado. Mazón no quiso ir con la periodista Maribel Vilaplana. Y cuando ya llegó, pues ya estaba todo el pescado vendido, ya estaba todo liado. Y esto se ha sabido estos días. Y estaba, parece ser, que ofreciéndole un canal de televisión, la dirección de un canal de televisión o no sé qué tal. Hasta pasadas las 5 de la tarde, mientras en el PP echando la culpa a Pedro Sánchez. Qué mal, Pedro Sánchez, qué mal, qué mal. Resulta que las competencias pues son suyas. Igual es que no saben que tienen competencias así en general. Eso también me parece a mí que algo de eso hay, de no saber qué le toca hacer ni cuál es su trabajo. O que tiene un trabajo. Sí, de hecho, bueno, la que se supone que era la que tenía que organizar todo esto, no sabía que podía una alarma a los móviles y avisar a todo el mundo, ¿no? Aquí la tenemos a la señorita. ¿Y por qué trataron de ocultarlo? ¿Por qué han tardado una semana en decirlo? ¿Por qué se desconocen los móviles? Porque de verdad estaba Carlos Mazón con ella. No, esto es trending topic hoy, ¿eh? O sea, esto es trending topic hoy, es alucinante, ¿no? Avisar a la audiencia de qué día es hoy, para que sepan qué se refiere. Sí, hoy es 8 del 11, para que lo sepan. Y mientras quiero poner esta Los pieza... voluntarios son los que están ayudando, como lo que están viendo en sus pantallas, sacando con sus propias manos, sin trajes, sin guantes... Bueno, la noticia es estos senegaleses que han ayudado y llevan desde las 6 de la mañana, desde las 8 de la mañana ayudando y sacando y limpiando el barro, y eran gente venía en pateras. Gente de senegaleses y están felices ayudando y la gente está flipando con ellos. Claro, igual para ellos... Están corriendo, suben corriendo, van cantando, es increíble. Bueno, me estás diciendo, tú eres vecino de la zona, que antes los escombros llegaban a lo que estamos viendo ahí en pantalla, que era práctico. Han venido estos chicos que vinieron ayer por la tarde y desde entonces están quitando todo y lo están quitando todos ellos. Ni más ni menos que esta gente. Bueno, a ver, que es una cosa que nosotros hemos hablado muchas veces en tinte político, y aquí quizás no viene a cuento decirlo, pero al final los inmigrantes acaban haciendo trabajo que otros no hacen. Hostia, qué buen remate, Gerald. Qué buen remate. Tengo que hablarte, es que tengo aquí, hay una cosa que me ha quemado hoy también mucho, es que me ha alucinado porque es que es trending topic. Hoy en El Hormiguero ha ido una chica al hormiguero, que es esta chica que vemos aquí, yo no la conozco, es una chica, y entonces de repente ha sido trending topic, es un puto hombre, hashtag es un puto hombre, con un montón de mensajes, protege a los niños de los trans o algo así, es trending topic, un montón de gente transfoba quejándose de que en horario infantil hay un transexual en su televisión. Es una vergüenza, o sea, es como, ¿y qué queréis que haga? ¿Que se esconda? ¿Que no exista? ¿Que solo solamente se emitan, que tenga derecho a salir los transexuales después de las 12 de la noche? No entiendo. Que hay que esconder a los transexuales, que los niños al ver un transexual igual se vuelven transexuales. O sea, es alucinante el asco que me está dando. David, tú dame 4 meses y te voy a contar cómo se resuelven las cosas en Estados Unidos con esos temas. Wow. Y tengo un tema también que me ha impactado bastante, algo que de rebote me he encontrado, y es con Santo y el Centinela del Misterio y Carlos Bustos, ¿no? Es un extracto que me he encontrado y te lo voy a poner. Ajá. Con todos mis respetos, con todo el cariño que le tengo, y es verdad, y lo diré hasta que me muera, Santiago Vázquez no es mala persona. Pero Santiago Vázquez, ya para que se acaben las dudas, no va a volver a pisar el Centinela del Misterio. ¿Queda claro? Joder. ¿Queda claro? Sí, déjate preguntar. Vale. Ya está. Y repito, Santiago Vázquez me parece una gran persona, simplemente está muy equivocado y peormente asesorado y acompañado, ¿vale? Pero no va, insisto, y le tengo aprecio, pero Santiago Vázquez no va a volver a pisar el Centinela del Misterio. Lo digo por aquello que si habláis de Polte vais a invitar a Santiago Vázquez. No está aquí. ¿Le veis por debajo de la mesa? ¿Escondido detrás de los libros? No, ¿verdad? No, pero la mayoría son trolls. Pues claro, entran a cualquier cosa que vayas a decir y tal, y ¿por qué me has invitado a tal? No, pero Santiago también tiene su legión de fans. O sea, Santiago lo que tienes es que o le amas o le odias. Entonces yo sí que creo que puede que haya gente que no quiera escuchar a Santiago aquí.
pero pues no se va a dar. Y el repito, caso. no se va a dar el caso. Y no se va a dar el caso probablemente porque él no quiera, pero tampoco quiero yo. Claro. Que quede claro. que aquí No hay es- acuerdo entre las partes. Ya está, entre las partes ni entre las no partes. Quiero que quede claro y perdón por el inciso, pero tenía que dejarlo también claro, ¿no? Bueno, pues otra puerta que se le cierra a Santi. Yo también no sé si es la mano negra o como dice él, o los medios o la no sé qué. Eso es lo que me refería, que Santiago Vázquez pues que no tiene suerte. Es verdad que yo escuché el programa de Santiago Vázquez cuando estuvo allí y no estuvo bien, o sea, no estaba como al nivel, ¿no? De hecho se lo comió Davinia, se lo comieron todos, ¿no? Y después que no está bien, Santi Vázquez pues por lo que sea no está bien, ¿no? Y... Ay, bueno, es... Vaya, vaya. O sea, y bueno, pues ya que nos has dado este pequeño inciso de la marujeada del misterio, ¿no? En general, esto tú qué has estado haciendo en Pites de Grau. Pues está haciendo estos directos y siguiendo también lo de Estados Unidos contigo y tengo un vídeo aquí que me llama mucho la atención, uno muy cortito que te lo tengo que poner, Gerald. Es Vale, que, bueno, vale. igual no sé si no es muy radiofónico, pero yo... esto es de la... New polling out this week shows a tight CNN. race in a handful of hotly contested swing states. Joining me now to break down the numbers is Voy a ONN's bajarlo un Jason poquito. Copeland at the Big Mac. Esto es el día de las elecciones. Conozco este vídeo, está bueno. Bueno, está contando el por qué han perdido los demócratas. Que esto tenemos que comentar un poco qué ha pasado. Sí. Y está contando. Entonces hace un zoom al mapa. Dice el distrito número 2 en Pensilvania de Township. Y vamos a zoomar, hacer un zoom aún más directo. Mirad, aquí, esta casa es el 114 del driveway de Paco. Y aquí tenemos a Paco. Un tío de 37 años que votó a Hillary, a Trump, y ahora ¿a quién va a votar? And Jason, what are you seeing inside ¿Y this qué ves person dentro de that esta might indicate persona? movement one way or another? Sí, ¿y qué ves dentro de esta persona que es un votante indeciso? Es una persona blanca, con valores tradicionales, conservador. Pero mira, déjame enseñarte lo que hay aquí. Y te enseña el La cerebro amígdala. y la amígdala. Esto es lo que es responsable por las memorias y por las emociones. Se acuerda de su abuela y cuando la llevó a un rally de Al Gore en el 1979. Y sin embargo, esta parte del cerebro se vuelve un poco roja cuando sale con sus amigos a tomar cervezas y hablar de Trump. Mira, y aquí en el corazón tiene problemas en las venas que tienen un poco obturadas. Pero esto... And can we zoom Esto in? fue una parodia acerca, obviamente, ¿no? De cómo se están analizando la mentalidad del votante. Eso es lo que te iba a preguntar yo. Esto no es de un periodista serio, ¿no? Pero yo pensé, esto es como con el Mundo Today, ¿no? Algo así. Es literalmente, sí, un Mundo Today es una estación una cadena de bromas, de parodia. Y se metieron con eso, con los analistas políticos, ¿no? Y tal, y es un vídeo buenísimo. Pues muy bien, yo creo que explica un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Con lo de Estados Unidos. Yo no No, sé no si la explica palabra... nada. No Bueno, explica nada. No explica nada. Me refiero que el tema de por qué no ha salido... Es que esto es algo que tenemos que plantearnos porque además es que lo estuve escuchando en la Hemeroteca del Buitre el otro día, que un canal de YouTube que lo reconozco, es por qué todos los medios están dando por hecho que... Y pasó lo mismo con Hillary, que va a ganar, que va a ganar, que va a ganar, y después es como de repente, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué ha fallado todo? Bueno, Esto ha fallado sé las que es de predicciones... y Sé que tal. es de conspiración y misterio, pero esto es un tema demasiado grande para hablarlo aquí y Con tal. misoginia... Bueno. Oye, por cierto, Lo que sí Davinia... podemos hacer Dime, es dime. podemos abrir clave roja la Hmm. semana que viene y hacer un análisis más profundo, porque tengo unos datos que te van a alucinar. Por ejemplo, una locutora de la CNN Hmm. inició un estudio alegando que hay indicios de que ha habido un extraño interferencia en el conteo de votos masivo a favor de Trump.
y lo está abriendo el estudio. Y empezó a dar unos puntos de análisis y me ha dejado un poco con el culo torcido y te lo voy a compartir. O sea, avisado, aquí quedáis, ¿eh? Ah, Que mira, el anzuelo para ir a clave roja todos, para ir a clave efectivamente. roja. Porque Efectivamente. una vez más, aquí hablamos de conspiración, hablamos de misterio, pero política en su justa medida. Perfecto. Es que cuando hice el programa de la clave roja, resulta que a Davinia del Centinela del Misterio, fíjate que es Sí, el sí. podcast más escuchado, me ha escrito en la clave. Bueno, no a mí, en realidad no me ha escrito a mí. Ah, no. Yo hice el programa ¿De verdad te crees eso, Dana? Que por cierto le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera el logo Ah, y sí. me dice, hazme un logo irónico sobre las bulos de la Dana y me hizo esta maravilla. Es alucinante. Bueno, y se estaba pegando. Me parece alucinante que Davinia, ¿no? Que venga de un podcast que es como el número 1 o el número 2 con Sí, no sé sí. cuántos millones de tal, de repente me la encuentro. Bueno, pues ahora la tengo que buscar. Ahora la tengo, creo que es. Aquí la tenemos, Davinia. Arturo, veo que tienes mucho tiempo libre. Hemos dicho que ellos, como tantos otros, han informado desde allí. Es mentira, desde el Centinela del Misterio vamos a organizar un maratón de 24 horas para ayudar a las víctimas y que ningún euro se quede en el camino. Por fin, ¿de qué bulos hablas? Bueno, ella está hablando aquí de Peña y tal. Bueno, estábamos un poco hablando de los bulos. Yo del Centinela del Misterio sé que hicieron un programa, yo no lo escuché también porque estoy un poco saturado y también necesito referentes de la derecha porque se me están cayendo todos. O sea, a ver, es que ese es un problema. O sea, necesito gente seria de la derecha. A Carlos Bustos lo tengo por uno bastante serio en estos temas, entonces tampoco igual no me quiero acercar mucho, tengo miedo a escuchar ese programa. Y también estoy un poco saturado sobre todo ello, ¿no? Pero me flipa que Davinia, a la que yo le tengo estima, hay gente, alguno que aquí en el foro la tenía manía, yo no sé por qué, ¿no? Pero a mí me parecía como una católica que se ofendía cuando los ultracatólicos malutilizaban la religión o la figura de Jesús. Y a mí me parecía que ole, ¿no? Ella, que era la primera que tenía que ofenderse ante el mal uso de sus símbolos, ¿no? Y me parecía y las intervenciones que le ha oído, me parece que es una de las chicas del misterio interesantes, vamos. Cosa que no hay muchas, por cierto. Y a reivindicar, no lo sé, tampoco, o sea, he escuchado, Sí, bueno, sí. no pocos programas, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí. Y el Centinela yo mismo lo he defendido alguna vez, incluso más que tú, yo creo, ¿no? Alguna vez, algún palo le has metido, pero bueno. A ver, mis palos, como te digo, van con sus primeras etapas, porque después dejé de escucharlo mucho. Tú me has dicho que ha estado muy bien en sus últimas etapas, te creo, te tomo de referente, pero ya te digo, yo te estoy hablando de la temporada 1 o la 3, ¿no? Él Sí, irá por la 8 o la 10 ahora. pero me alucina que Davinia se pase por un podcast nuestro de la clave roja que pues 323 de escuchas, ¿no? Lo fuerte en Eso quiere YouTube. decir que Davinia tiene buen gusto y la honra, joder. Y otra cosa, las pocas veces que he oído actualmente el Centinela del Misterio, me encanta oír las colaboraciones de ella, las aportaciones de ella. También, me encanta. Me Pues un encanta. saludo, Davinia, y cuando quieras te pasas por clave 45, ¿eh? Y discutimos de lo que sea. Tú fíjate, yo que soy aquí escéptico y no creyente, y hoy me he comido un programa y hay segunda parte, ¿eh? Un programa de Arcontes, o sea que... No hables segunda parte que va a más, haber, estamos de daimones, ¿no? De De arcontes, de daimones, es daimones. verdad, daimones, bueno, perdón. No, espero que no se ofendan los daimones. Que no se ofendan los arcontes. Ay, estás invitadísima, vamos. Bien. Pues este es el segmento que le dejamos que David se desate, que se llama la chusmería del misterio, ¿no? La marujeo del misterio y tal. Obviamente todo el mundo está bastante consternado por lo de Valencia. Yo no tengo medios para actuar. Me refiero, yo por lo menos le doy un poco de crédito a Iker que se hubiera trasladado hasta allá, aunque después hubiera hecho un poco el payaso. Y le doy mérito a mucha otra gente, ¿no? Que ha dado pie para que vayan a apoyar y ayudar a los españoles en Valencia. Aunque después hayan hecho el payaso, como por ejemplo ¿cómo se dice? El Gaitán, ese de los huevos, ¿no? Sí, Diciendo el avituallamiento a que le dieran más likes. Joder, o sea, en fin. Pero es que, claro, cuando no hay personalidad, donde no hoy, hay, no se saca. oye, Bueno, es que 2 horas 40 de mi directo, pues 1 hora se la ha comido ese gañán, ¿eh? te entiendo. Te O entiendo, bien sea, merecido. Y quiero explicar una cosa a la audiencia. Yo no he podido todavía mirar el directo de David porque estuve viajando y por eso este programa, de hecho, lo estamos acabando de grabar bien tarde. Este programa tiene una historia peculiar, que es sí, que lo tenemos a grabamos hace 2 meses. Alberto picando la puerta ya.
Este programa lo grabamos hace 2 meses, pero no hicimos el cierre hasta ahora. Y ahora el cierre, yo estoy viajando y el Alberto Guzmán está, como dice David, tocando la puerta. "Ah, programa, que me jodéis con la programación de Next y tal, ¿no?" Y lo estamos acabando así, a prisas y corriendo. Pero recomendamos a todo el mundo Clave Roja con David Santiso en YouTube, que también lo tiene en canal de iVoox, ¿verdad? Sí, quiero ponerte un último extracto que se me olvidaba, que es muy impactante. Este es que para marcharte cabreado ya. Es Cristina Pardo, periodista. Yo sí que hay 2 o 3 cosas que quiero decir, porque me parecen importantes al hilo de lo que estaba comentando el Esteban de las administraciones. Yo de lo que pasó antes de la Dana no tengo ni idea, solo tendrán que decidir los expertos si se avisó, no se avisó, si hubo negligencia. Ahí estamos. Ojo, periodista, o sea, tú vas a un programa en print time, se supone que es una periodista de tal, y dices, yo no sé si hubo negligencia, si no, de quién fue, ya se estudiará, ya se sabrá. Un poco como los geriátricos, que se le echaba la culpa a Pablo Iglesias. Yo no lo sé. No lo sé. Ole tú, o sea, yo no me atrevo a ir a un programa a hablar de algo sin preparar, sin saber quién tiene la responsabilidad, que es lo que tiene que hacer un periodista. No opinar cuñadeces, tócate los huevos. Y esta se la tiene por buena periodista, Pero vamos al otro cuñado, ¿Tiene más cuñados? Tengo uno que es aquí mismo. Yo creo que, evidentemente, a mí también me pasa como a ti, me cuesta mucho trabajo. De momento no lo sé, no sé quién es el responsable. Puta idea. Seguramente que la responsabilidad esté compartida y habrá. Ahí está, la responsabilidad compartida. Tócate los huevos. En prime time. No, la responsabilidad no es de Bazón, no es compartida, a ver, todos los políticos son iguales, son malísimos todos. Como son todos iguales, vota el mío, que es el de la derecha, porque total son todos iguales, ¿qué más te da? Vota el de la derecha, que es el que a mí me gusta. Es alucinante. Un breve interludio para recordar a la gente de que esto no es un segmento político ni de geopolíticas. Esto entraría más en Clave Roja y tal. Así que disculpad esta ida de olla. David tiene sus propios... Hasta aquí yo ya me callo, pero es que lo tenía que soltar, porque lo he visto. Sí, bueno, David es también persona y tiene su propio también frustración, nivel de frustración, es comprensible, ¿no? Lo digo en serio, es comprensible. Es comprensible, pero vamos, no es intencionado y además eso que fue un desastre muy grande. Yo lo que sí quería decir es eso, que esperamos que los oyentes de Valencia estén bien, o sea, la mayor parte de ellos se están recuperando apropiadamente. Sé que no hay nadie que esté bien en Valencia. Todo el mundo de una forma u otra está afectada, puede ser directa o indirectamente, ¿no? Y eso, y nosotros no hemos podido hacer mucho, como digo, desde la distancia de Estados Unidos, y David por lo menos ha puesto en el canal a analizar un montón de bulos. Además el programa se llama Los Bulardos, que se escuchan de la Dana o algo así. Es que es tremendo. Y tal. Y le salió en medio momento, por lo que parece, de alta frustración, ¿no? Es mi forma, era eso, pagar un psicólogo. Era más barato hacer el directo. Sí. Bien. Nosotros os prometemos que hay una segunda parte de este programa que tiene que ver sobre el daimonismo y el mundo invisible. De hecho, es probable que esa segunda parte venga ya a continuación la semana que viene. Aún lo estamos planeando David y yo a nivel de programación y tal. Y bueno, entre una cosa y otra nos estamos acercando hacia el cierre de la temporada. Nos quedarán 4 o 5 episodios, así que amigos, esto, lo único que os aconsejamos, lo que yo sí os pido es que ya que estamos al final de la temporada, es intentar escucharnos por The Next y por iVoox tan pronto como salen los programas y tal, porque bueno, ya estamos acabando y después... Haremos, como todos los años, reunión de oyentes. No lo sé. ¿Final de temporada o no? ¿O qué? No lo sé, te lo digo muy en serio, no lo sé, quizás, no sé. Veremos, está por decidirse todavía, amigos. Pero nada más, que estamos en ciernes, nos quedarán 4 o 5 episodios y ya está. Nos despediremos, como siempre, apagaremos el telón, echaremos las persianas y David y yo nos retiraremos a preparar programas de la 10ª temporada. 10ª. Sí. Wow. Bueno, bien, este ha sido el programa de Clave 45 que hemos compartido con ustedes. Al otro lado del micrófono, coordinando todo y de hecho haciendo un gran trabajo de edición y sobreviviendo a la frustración de los bulardos de Valencia, pues ha sido David Santiso. Y al otro lado del charco, dirigiendo todo el cotarro, el gran Geraldine. Y nada más, amigos, la semana que viene más conspiración y más misterio o incluso más daimones y algún que otro arconte por ahí metido. Hasta pronto. Perfecto, hasta otra. It's a late goodbye.
crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías.